Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que no se me veía porque tenía el micro apagado. Decía que muy buenas noches a todos. Tenemos un último fin de semana de mucha jornada liguera, de mucho fútbol en las ligas, pero vamos a tener una pausa durante este parón por selecciones, que no asimismo de fútbol, porque vamos a seguir teniendo fútbol a raudales pues con todo el tema de las selecciones. Y para seguir con la temática de fútbol, aunque no sea hablando en clave liga, vamos a tratar de hacer algún sondeo próximo sobre, bueno, pronósticos, sobre en base a las sensaciones, las reacciones a los favoritos, al sorteo de la Champions League, a las previsiones, a los destacados, un poquito cómo podemos aventurarnos, ¿no?, sobre quiénes pueden ser los favoritos en cada grupo. Y vamos ya aquí al cuadro grande, que va a ser básicamente va a ser esta la foto troncal de todo el directo, que por cierto me he vestido de gala, como podéis observar. No es óbice que esté vistiendo la camiseta del Milan, pues en honor a ese grupo de la muerte, que antes de empezar a manejar el bisturí grupo a grupo, sí que quería destacar fundamentalmente eso, que creo que en tantos años viendo fútbol, viendo Champions, viendo Europa League, viendo Conference, después de tantos años disfrutando del mejor fútbol europeo y de tener ese topicazo del que hablamos de el grupo de la muerte, eso siempre es una afirmación en la que siempre nos fijamos cuando se celebra cada sorteo. ¿Cuál es el grupo de la muerte? Pues fulanito, menganito y sotanito. Realmente el gran grupo de la muerte que todos los años se pueden presentar, yo lo siento chicos, pero no he visto ninguno jamás a comparación como el que tenemos en el grupo F de la presente edición de la Champions League 23-24. Un grupo F que lo conforman el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle. Sí, PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Creo que esto es, consideración aparte, el año más maligno en cuanto a la guerra intestina entre estos clubes que pueda haber para conseguir un pase a octavos, y evidentemente el drama de dos que se van a quedar fuera, uno que se va a ir a Europa League y otro que va a caer eliminado de todo. O sea que en este grupo de la muerte realmente es una auténtica pasada la cantidad de pasión, emoción que vamos a vivir los aficionados, que no va a haber ningún partido aburrido, van a ser partidos trepidantes, apasionantes para el aficionado, pero sí que lógicamente puede haber un drama terrible para dos de estos equipos, sobre todo por los presupuestos que manejan y por ese prestigio que van a querer seguir de alguna manera aportando, pues continuando en las clasificaciones ulteriores de la propia Champions League. Y saludo, muy buenas noches, me dice muy buenas noches amigo Ambrosini, digo Tuso, muy buenas noches Asturcón, Sensei. Pues sí, hombre, me quería vestir de gala con esta zamarra rossonera, pues sobre todo por la dificultad añadida que tiene este Milan en este grupo de la muerte, en este grupo F de la Champions, que es una auténtica pasada, o sea, es brutal. Pero bueno, yendo al lío sobre todo lo que van a ser algunos de los grupos, evidentemente que ya se nota de manera más enraizada quiénes son los clubes que a priori pueden ser más favoritos por la entidad de los mismos, pero hay algunos donde realmente creo que hay bastantes más dudas, que no nos podemos dejar llevar por los nombres de algunos o por la falta de nombres de otros. Evidentemente hay peritas en dulce en algunos casos, que pueden ser clubes más asequibles, con el máximo respeto siempre a las entidades, pero luego también hay otros que están en una forma muy óptima y que creo que son equipos más serios y que vienen a presentar más credenciales que lo que buenamente su nombre en apariencia pues puede ofrecer. Y nos comenta Stulcón, abrazo compañero, se te ve muy bien con esa camiseta, muchísimas gracias. Pues el año exactamente de la temporada de esta camiseta, no sé exactamente si es del 2005, 2006 o por ahí. Me suena que todavía estaba Shevchenko antes de irse al Chelsea. Una de estas tiene que ser, pero no estoy seguro. Mira, aquí tengo mis lagunas. Pues vamos ya al grupo A. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a ir viendo. También quiero poner un poquito los 11, porque claro, no me sé todos los equipos de memoria. Sí que puedo más o menos disfrutar, estudiar
la mayoría de los principales clubes, de los clubes, mejor dicho, de las principales ligas europeas, pero luego hay algunos que sé más informaciones puntuales y tampoco conozco al detalle pues las plantillas o los equipos, y esto sí que vamos a mirar algunos nombres también, ¿por qué no en clave fantasy para los que juguéis a la Champions? Porque pueden ser interesantes. Como es lógico, también se me escaparán algunos nombres que se me irán sobre el tintero, que a lo mejor pues o no acabo de conocer o simplemente no me acuerdo que están ahí, si son pues ya digo clubes que no tienen tanta solera en la Champions o que tampoco he seguido en sus respectivas ligas. Pues nada, sin más dilación, vamos ya al grupo A. Tenemos Bayern de Múnich, Manchester United, Copenhagen y Galatasaray. Bueno, a ver, del Bayern de Múnich y el Manchester United queda claro que deberían ser los favoritos, además con una rematada diferencia respecto a los otros dos, pero ojo con el Galatasaray. El Copenhagen siempre es un equipo que es más intenta jugar como bloque sólido, defensivo y juntando líneas, y el Galatasaray pues es también muchísimo talento, ¿no? Sobre todo de 3/4 para arriba, mediocampo, delantera. Bueno, del Bayern no vamos a descubrir nada, creo que hay muchos nombres propios, tenemos un equipo que se ha reforzado muy bien también en defensa con Kim Min-jae y Guerreiro, aunque este último está lesionado. El tema de la portería al Bayern yo creo que le puede pesar, ya que está Ulreich, no llega a tiempo de su lesión en la nieve de Manuel Neuer, se fue Sommer al Inter y por lo tanto pues la falta de un portero también ahí puede pesar. Ficharon a un chaval joven que creo que era internacional con Israel sub-21, en el europeo sub-21 que estuvimos viendo, que creo que se llama Pérez, si no recuerdo mal, pero no sé si está para quitarle la titularidad a Ulreich, ya por un tema de ser recién llegado, de ser un chico joven, de necesitar veteranía, experiencia. Bueno, a la larga veremos si acaba jugando Pérez o sigue Ulreich. Luego, de 3/4 para adelante, pues, hombre, está claro que la llegada de Hurricane, del procedente del Tottenham, pues es una brisa de aire fresco que necesitaba de un 9 del cual adolecían los bávaros, y creo que esto puede ser un fichaje importante. Ojo hoy con el Bayern, que le hemos visto sufrir un poquito para remontar el partido con el Mönchengladbach, ha acabado ganando 1-2 después de empezar perdiendo todo el primer periodo. Y ha faltado ahí ritmo. Yo creo que al final han sido decisivos los pases, las asistencias de Kimmich y la inspiración de Sané. Entonces creo que también ahora se está notando la baja de Musiala, que también está lesionado, ya veremos si llega a tiempo para la Champions ahora después del parón, y el resto pues son nombres clásicos. Creo que al final todos conocemos Sané, Coman, el propio Kane, que acaba de llegar pero ha caído de pie en Múnich, él ya lleva también varios goles, Alphonso Davies, que está siendo un puñal por el lateral izquierdo. Bueno, vamos a ir un poquito en esa línea. El Manchester United, sin embargo, es un equipo al que le está costando arrancar muchísimo en la Premier. Se ha dejado algunos puntos. Y luego hay que ver también pues este equipo que se ha ido reforzando, pero que también está tirando mucho de la columna vertebral. Si nos vamos a su 11 de base ahora mismo, pues tendríamos, sobre todo como gran novedad, Onana en la portería, procedente del Inter, el subcampeón de Europa. Pero luego el resto es en esencia los mismos. Eriksen, Casemiro, Bruno Fernández, Rashford, Antony. Esta es la columna vertebral. Y atrás en defensa también. Si nos fuéramos a fichajes, han habido fichajes de última hora, como han sido, aparte del propio Onana, Højlund, que tiene que acabar siendo el 9 de referencia arriba, y Reguilón, que creo que viene a ser al final suplente de Shaw, y Amrabat, que Amrabat creo que también va a ser para dosificar un poquito más a Casemiro y a Eriksen. Creo que por ende Bayern y United son los claros favoritos en este grupo, sin olvidar a un Copenhagen, donde creo que los más destacados, os diría sinceramente Gravara, que es el portero, que es un portero muy estilizado, muy largo, que tiene muchísimos reflejos. Mira, me recuerda un poquito también en el sentido, en la constitución, en la complexión física de Gea. Y es un guardameta pues que tiene muchos reflejos, que tiene muy buena salida, que abarca buenas zonas, buena posición. Le vi jugar, de hecho, algunos buenos partidos el año pasado, en la edición pasada, en la fase de grupos de Champions. Precisamente creo que quedó emparejado con el City, si no recuerdo mal. City, Dortmund y Sevilla, me parece. Y luego el Yunusi, que el Yunusi es un jugador con
una cierta veteranía, 29 años, internacional noruego, jugador que es extremo izquierdo, pero también te puede jugar en el resto de zonas de medio campo, desde la media punta e incluso el extremo derecho. Estamos hablando de un jugador que también tiene experiencia en ligas como la Premier, que ha jugado en el Southampton, ha estado también en la Liga Suiza con el Basilea, ahora en el Copenhagen lleva desde este veranito. Creo que puede ser también una buena referencia. Y finalmente Diogo Gonçalves, que es el otro extremo, que es un jugador portugués que juega de volante. Lleva ya en 5 partidos en la liga danesa, ojo, 4 goles y 2 asistencias, por lo que estoy viendo. Y este jugador sí que prácticamente no ha salido de Portugal, salvo un año que estuvo cedido de préstamo en el Nottingham Forest, y que prácticamente salió de la cantera del Benfica y jugó más en el Famalicão. Lleva desde el invierno pasado Diogo Gonçalves en el Copenhagen y es la otra clara referencia. Más que aunque su posición natural es extremo, parte más del interior, y el Copenhagen suele jugar con un 4-3-3 con las líneas muy juntas. Si nos vamos ya directamente al Galatasaray, que es el último de este grupo, pues tenemos un Galatasaray que ha empezado como un tiro la liga, que prácticamente lleva todo lo que ha jugado ganado. Ganó su partido de previa con el Olimpia de Ljubljana, ganó ya en la misma Turkish Super League al Trabzonspor, al Molde, también en esa previa de Champions, en esa última previa. Y ahora mismo está jugando en juego contra el Gaziantepspor en la Liga Turca y también está ganando. Un Galatasaray que tenemos que recordar que es el campeón de la Liga Turca, por delante de Fenerbahce y Besiktas. Es verdad que no tiene al mayor goleador de la Liga Turca, que ha sido Ener Valencia, que está en el Fenerbahce, pero sí que ha tenido un jugador que creo que es diferencial de muchos quilates, y estamos hablando de un viejo conocido. Todos ya sabéis de Mauro Icardi, ex de Inter de Milán. Y un Icardi que ha estado entre los máximos goleadores de la Liga Turca y también de los máximos asistentes. Por detrás, claro está, del que ha sido líder en asistencias, Aktürkoğlu, un jugador que ya vimos destacar en en Europa League hace un par de años, en una eliminatoria en la que también vimos emparejado al Galatasaray con el Barcelona. Creo que estos jugadores son ahora mismo los que están más en forma, los que pueden aportar más gol y más asistencia por esos picos tan elevados, pero evidentemente hablamos de otros jugadores de muchísima categoría, también con una edad que evidentemente no son tan tops como hace a lo mejor un par o 3 de años. Estamos hablando de Dries Mertens, el jugador que la petó en el Nápoles hace algunos años, internacional con Bélgica, ya retirado si no recuerdo mal. Y luego Sergio Oliveira, ese jugador medio centro, media punta, que destacó muchísimo en el Oporto hace ya algunos inviernos, también en Champions, aparte de la Liga NOS, en la Liga Portuguesa, y que también llegó a jugar en la Roma. Y finalmente Torreira, que también tenemos ahí a un medio centro que llegó a jugar en el Arsenal. Pero es que fijaros, sigue el eterno incombustible Muslera en portería, y luego un Angeliño, que después de una gran etapa en el Leipzig, pues ahora ha decidido continuar su carrera en Turquía, en Istambul. Así que un equipo que, como podéis ver, hay muchos nombres sobre la mesa que ya están un poquito más hacia el ocaso de su carrera, pero que en cualquier caso han dado mucho y pueden dar alguna sorpresa. No sé hasta qué punto pueden ser jueces Galatasaray y Copenhagen, quizá más incluso Galatasaray, pero como Copenhagen como bloque me gusta. Creo que al final a la larga van a ser Bayern y Manchester United, sin lugar a dudas, y la incógnita, el enigma es saber cuál va a ser el líder de grupo. Bajo mi parecer, tal como han arrancado sus temporadas en Inglaterra y Alemania, creo que el Bayern. O sea, ahora mismo el orden prácticamente sería el que estamos viendo ahí. Bayern, Manchester United, y luego entre Copenhagen y Galatasaray, ligeramente Galatasaray, el tercero. Bueno, pues nada, vamos al grupo B. Tenemos Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven y Lens. Bueno, a ver, es un grupo que puede engañar, porque el Sevilla, según he leído en algunos diarios, en prensa deportiva, dicen que el grupo no ha sido halagüeño, ha sido más bien halagüeño respecto a lo que podía haber tocado. Y me parece que es muy engañoso. Creo que el Sevilla no ha tenido tanta suerte como parece. A todo esto tampoco está acompañando mucho los resultados iniciales de este Sevilla, que ahora mismo es el farolillo rojo en la Liga Española.
y lleva prácticamente todo perdido. Entonces, también los estados actuales de este equipo no invitan a pensar de que pueda salir adelante, pero bueno, también el Sevilla el año pasado, en plena reconstrucción y con cambio de entrenador, con Mendilibar, se aupó en esa Europa League, eliminando a grandes rivales de talla mundial y acabando conquistando pues esa final agónica ante la Roma. ¿Qué decir de este grupo? El favoritísimo es el Arsenal. Un Arsenal que está haciendo las cosas muy bien, es ese equipo de autor de Mikel Arteta, que ya fue subcampeón, que no le dio la gasolina para vencer al todopoderoso Manchester City, pero que acabó claudicando en los últimos compases, y yo creo que ha ganado muchísimo fondo de armario con uno de los fichajes más caros de este verano, que ha sido el de Declan Rice, ese mediocentro organizador del West Ham. Y a todo esto, pues se mantiene el mismo bloque del año pasado. Prácticamente el único que se ha ido ha sido Xhaka, que con Rice yo creo que lo mejora. Y lástima de un Justin Timber que está siendo impresionante en el lateral izquierdo, lo poco que le hemos visto jugar en pretemporada y también en la Community Shield ante el City, que perdieron al final. Y un Timber, digo, lástima porque se lesionó y ahora evidentemente pues tenemos que tirar de galones de Zinchenko o de algún otro jugador en esa vacante de lateral izquierdo. Pero creo que el Arsenal se ha reforzado muy bien y mantiene en esencia la columna del año pasado. ¿De quiénes estamos hablando? Pues lógicamente Odegaard, Bukayo Saka, atrás pues Gabriel Magalhaes. También se ha fichado, ojo, aunque siga Ramsdale, estamos hablando también de David Raya, que viene procedente del Brentford y viene a hacer la competencia fuerte a Ramsdale. Yo creo que va a seguir siendo el portero titular, pero ojito que el español podría comerle la tostada si llega al nivel del Brentford. Y luego ahí arriba, en punta de ataque, pues qué decir de otro Gabriel, y que estamos hablando de Martinelli. Creo que este Arsenal, en líneas generales, es muy fuerte. También tenemos a Nketiah, que el año pasado era más efervescente, un poquito de revulsivo, y este año parece que se está sentando en el titular de los Gunners. Y yo creo que este Arsenal es el favoritísimo para acabar como líder de grupo. Ahí está luego la incertidumbre, la duda de entre Sevilla, PSV Eindhoven y Lens, ¿quién puede ser a priori el favorito, ¿no? Para acabar segundo y pasar junto a Arsenal? Pues para empezar, sí, por nombre debería ser el Sevilla, porque estamos hablando del equipo que más copas de la UEFA, Europas Leagues, ha ganado, ha conquistado, es el favorito, y por lo tanto ya solo por eso ya le da un prestigio que al Sevilla debería servirle pues para ganar en jerarquías, en seguridad, en confianza y en predisposición para ello. Pero es verdad que entre que el Sevilla no está muy bien y los otros equipos pues también vienen de hacer un papelazo en sus respectivas ligas, estamos hablando de un PSV Eindhoven que ha acabado segundo en la Eredivisie, solamente por detrás de un Feyenoord campeón. Y este PSV Eindhoven, lo único bueno que tenemos, que pierde un poquito de resolución respecto a la temporada pasada, es la marcha de Xavi Simons, que se fue al Leipzig. Bueno, concretamente volvió al PSG y este lo vendió al Leipzig. Y ahora mismo, pues, PSV Eindhoven, sin este jugador, pues está algo más huérfano para mostrar esa calidad diferencial respecto al regate, al desborde, a ese último pase también. Ahora mismo, pues, confiaríamos ciegamente en los goles de Luuk de Jong, precisamente un ex-sevillista, y poquito más. Vamos a entrar un poquito en el equipo para ver si podremos destacar a algún jugador más. Pero realmente quedan pocos nombres que destacar. Porque el resto son viejas glorias que han vuelto. Estamos hablando de Dest, el ex lateral del Barcelona. Estamos hablando también de Van Aanholt, mítico jugador del Crystal Palace, el lateral izquierdo, y de un Walter Benítez que, bueno, decidió hacer las maletas desde Niza pues para jugar en Holanda. Quizá otra sensación de aire fresco que podría resultar importante, determinante, en el devenir de este equipo sería Noah Lang, que también es nuevo, recién llegado este verano, y es un jugador que hizo muy buen papel en el Brujas el año pasado, tanto en la Liga Belga, en la Jupiler Pro League, así como también en la Champions, mientras este estuvo fuerte, que vimos a un gran Brujas, si os acordáis, de la mano de este jugador español que venía del Barcelona, que ahora no recuerdo cómo se llama. Sí, de hecho lo tenemos por aquí. Voy a buscarlo desde la aplicación.
Jutgla, ahora me ha venido a la cabeza, Jutgla. Ya de paso, ya que estoy dentro, voy a mirar si sigue. Y sí, lo tenemos por aquí. Al señor Ferran Jutgla. Bueno, este Brujas tenía que hizo esa gran Champions, que pasó la fase de grupos contra todo pronóstico con Atlético de Madrid, con Oporto. Aparte del propio Jutgla, pues teníamos a Bedlesen, teníamos también a Van Aken, que no lo veo por aquí, no sé si se ha jubilado o directamente se ha ido a otro equipo. A Mechele. Tenemos bastantes jugadores, incluso al propio Mignolet. Pues bueno, Noah Lang decidió irse a probar una nueva aventura, en este caso a un país cercano, de Bélgica a Holanda, a Países Bajos, perdón, con los neerlandeses. Y ahí tenemos pues al PSV Eindhoven, una liga que no desconoce del todo Noah Lang, ya que estuvo anteriormente en el Ajax y en el Twente, y por lo tanto conoce muy bien la Eredivisie. Así que de este extremo auguramos, la verdad, que destellos. Yo creo que podemos albergar esperanzas de que lleven volandas a su equipo junto al susodicho, al citado Luuk de Jong, y luego pues estas viejas glorias que están más posicionadas en mediocampistas defensivos y defensas. Y luego ya por último el Lens. Un Lens que, ojito, que por ser a priori el que tiene menos caché europeo de los de este grupo B, estamos hablando de un Lens que no olvidemos que fue el subcampeón de la Ligue 1 por detrás del PSG, del Paris Saint-Germain. Es decir, estamos hablando de un club, estamos hablando de un equipo que acabó por delante de Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Niza. Cuidado, porque ahora mismo el Lens tiene muchos números, muchas papeletas para ser un duro rival frente a Sevilla y PSV. Para esa plaza, esa vacante que quedará junto a Arsenal. Y estamos hablando de un equipo con muchos nombres propios, como, para empezar, el central austriaco Kevin Danso, los laterales que son puros puñales, estamos hablando de más carrileros que laterales, estamos hablando de internacional Frankowski, que ya lo vimos jugar también en el Mundial. También tenemos a David Machado, que es un jugador colombiano que está haciendo auténticos partidazos y marcando goles, viniendo desde el extremo y metiéndose por dentro. Un jugador que si sigue así, yo creo que internacional con Colombia, pero con los ojos cerrados. Y Facundo Medina, que también es central y ha debutado con la selección argentina, con la albiceleste de Scaloni. Luego tenemos un centro del campo muy completo, con Fulgini, con Thomason, recién llegados este verano Andy Diouf y Spearings, que Spearings se marcó un temporadón con el Toulouse, que acababa de ascender el año pasado, y fue clave en la formación defensiva de acompañamiento, de recuperación y de tirar el equipo hacia adelante. Un jugadorazo, Spearings. Y finalmente arriba, yo creo que pierde un poquito, porque se le han ido algunos jugadores. Se mantiene Sotoka, que yo creo que le van a avanzar la posición a delantero, y un Morgan Guilavogui, que si os sois sinceros, no conozco bien, porque este jugador viene del Paris Football Club, que es un equipo de la Ligue 2, o sea, de la segunda división francesa, pero que ya lleva en los 3 partidos de la Liga Francesa un golito y está jugando con asiduidad. También es verdad que creo que el delantero estrella al final acabará siendo Elie Wahi, que este jugador ya estuvo destacando el año pasado en el Montpellier. Pues nada, chicos, yo creo que de este grupo B queda claro que Arsenal favoritísimo, y luego hay que ver si Sevilla, que debería ser lo normal por galones y por historia, o estoy ahí también entre PSV Eindhoven y Lens. Y ojito con el Lens, que es, ya digo, el que le puede pesar más la inexperiencia, pero un conjunto que ha acabado segundo en la francesa, y aunque es verdad que es fácil que estés por detrás del PSG, no lo es tanto que estés por delante de equipos como el OL o el OM, es decir, el Lyon y el Marsella. Ojito con eso. Vamos ya con ese grupo C: Nápoles, Real Madrid, Braga, Unión Berlín. Bueno, Nápoles y Real Madrid, creo que un poquito acentuando el parangón o la comparativa con el grupo A, donde quedaba bastante claro que Bayern y United no les iba a toser nadie. Creo que va a ser así, va a ser Nápoles y Real Madrid los equipos favoritísimos, porque bueno, estamos hablando de un Real Madrid que siempre es favorito cuando hablamos de la Champions League, que es su
su campeonato fetiche, es la Champions, la orejona. Cuando se escucha la melodía de la Champions, los tambores merengues se alzan porque siempre el Real Madrid es uno de los máximos favoritos y para algo es el rey de Europa. Y es el torneo favorito del Real Madrid, pero evidentemente estamos hablando de un Real Madrid que ha perdido pólvora con la marcha de Karim Benzema, pero es que claro, estamos teniendo un Jude Bellingham que ha aterrizado también de pie en Madrid y que va a gol por partido. Entonces, si hablamos de un jugador que ya no solo te genera el juego desde el punto de vista de esa libertad de movimientos que le da la figura del media punta, que representa a él, que ocupa ese rol, sino que además, encima, estamos hablando que está aportando todos los goles del equipo, o sea, es que prácticamente va a gol por partido. De hecho, en 4 jornadas creo que lleva 5 goles. Hoy también ha anotado el gol de la victoria in extremis ante el Getafe. Y hablamos pues de un equipo que mantiene el bloque. Es verdad que creo que sale resentido para llegar más lejos en la Copa de Europa. Ya veremos en febrero, en marzo, cómo están Militao y Courtois. Courtois prácticamente dice adiós a la temporada. Militao sí que se le espera. Pero claro, con 2 bajas tan sensibles atrás, pues esto es un poquito lo que te puede repercutir pues cuando te toquen rivales de entidad como el Nápoles aquí en el grupo, pero ya en eliminatorias directas que vendrán en febrero. El resto, pues creo que ya se está dando savia fresca paso a los jóvenes, a Camavinga, a Tchouaméni, a Fede Valverde, y un poquito están siendo decisivos en cuentagotas, pues en esos partidos clave a Modric, Kroos, y arriba pues Vinicius, que también se ha lesionado, entendemos que para la vuelta del parón ya estaría disponible, y Rodrigo. Y ahora tenemos también un Joselu que está respondiendo ante la confianza que le ha dado Ancelotti. Al Madrid, la alternativa en ese grupo C, hablamos de un Napoli que el año pasado hizo historia, bueno, el año pasado este año, pero la temporada pasada, en la Liga Italiana, en la Serie A, ganando su primer Scudetto desde la época de Diego Armando Maradona, y estamos hablando que las últimas ligas del Napoli, los últimos Scudettos oscilan sobre 88, 89 creo, 89, 90, o sea que fijaros si estamos hablando de cuántos años hacía que los Partenopei no se alzaban con el máximo entorchado italiano. Y evidentemente pues creo que esto ha sido algo importantísimo, hacer historia, sobre todo ante una afición tan pasional como es la napolitana, y un equipo que transpira fútbol por sus poros pues desde hace muchísimo, y desde un Maradona que les hizo ganar ese orgullo y ponerlos en el mapa del país, de la bota. Entonces, este Nápoles, hablamos de un bloque muy fuerte, muy sólido. Estamos hablando de un Napoli con una columna increíble. Ha sabido mantener a sus joyas, sí, siempre y cuando, y esto va para todos los europeos, no venga a pescar la Liga Árabe, que aquí hemos acabado el mercado de fichajes ayer día 1, pero en la Liga Árabe todavía queda hasta el día 20. Y haremos un directo también en breve sobre el tema del fútbol árabe, porque también hay mucha chicha ahí con la cual hablar. Un Napoli que, mira, estoy entrando ahora en la aplicación, está perdiendo el encuentro entre la Lazio, goles de Zielinski, Luis Alberto y Kamada. Ojito con el Napoli, que podía perder su primer partido de Serie A de esta presente 23-24. Y bueno, hablamos de un Napoli que mantiene en esencia su bloque, con Meret, Oliveira, Rachmani, Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Osimhen, Kvaratskhelia. Lo que pasa que creo que sale algo perdiendo respecto a ese Napoli tan competitivo y tan feroz del cual pues estuvimos disfrutando y que se nos caía la baba durante toda la campaña pasada, tanto en la Serie A como en la Champions, que también llegó lejos y que cayó creo que en semifinales, en cuartos de final, perdón, con el Milan. Y estamos hablando lógicamente de un equipo que mantiene la esencia, que mantiene la base, con todos estos nombres que os he mencionado y que todos conocéis, pero hay una baja muy importante atrás, que es la de Kim Min-jae, del cual hemos hablado antes, que ha recalado en el Bayern de Múnich, el rumbo a Baviera, y luego también creo que se está notando que Kvaratskhelia no acaba de estar al 100% de una lesión que sufrió recientemente y le falta el ritmo y no está jugando los partidos de inicio. Puede ser esta lesión quizá más trascendente de lo que pueda aparentar. No es quizá algo tan puntual o tan anécdota. Veremos cómo se desarrolla el tema. Entonces, claro, mientras no está Kvaratskhelia, que es el gran socio de Osimhen junto a Di Lorenzo,
pues tenemos ahí a Raspadori y Politano, que antes se alternaban en una de las posiciones y que ahora están jugando los dos con bastante asiduidad. El centro del campo es prácticamente el mismo y atrás, pues claro, sin Kim Min-jae, pues tenemos a João Jesus, han fichado también a Nathan, pero el central brasileño está inédito. Y luego ahora hay el lateral izquierdo entre Matías Olivera y Mario Rui, que el año pasado era más Mario Rui, pero Matías Olivera le ha acabado conquistando de momento esa demarcación y bueno, ya veremos. Nombres clave, pues evidentemente Di Lorenzo, el propio Kvaratskhelia, si llega bien, y Osimhen. Creo que es un equipo que depende muchísimo de las individualidades de estos, pero luego como bloque se sabe manejar también súper bien. A partir de aquí, donde yo creo que pueden haber una diferenciación clara para ser juez y verdugo de quién acaba primero o segundo en este grupo, o Nápoles o Real Madrid, para mí está el Unión Berlín. No quizá tanto en el Braga, un Braga que, ojo, también ha tenido un papel bastante imponente en la liga portuguesa, porque si no, lógicamente no estaría ahí. Un Braga que acabó tercero en la liga portuguesa y un Braga que también pues, se compone de algunos jugadores españoles que conoceréis, pues como son los internacionales que hemos visto con la Rojita, con la sub-21 española, el lateral derecho Víctor Gómez y el delantero Abel Ruiz. Creo que estos jugadores son, por calidad contrastada, de los mejores. Y lógicamente pues tenemos otras piezas que también son importantes, como la del incombustible Ricardo Horta, que ya es un jugador del medio campo, media punta, extremo derecho, también puede jugarte de delantero centro, es muy polivalente. Y estamos hablando de un jugador que ha pasado también, aparte de empezar por el Vitoria Setúbal y ya jugar una etapa en Braga, estuvo en el Málaga, tanto de propiedad 2 años como luego cedido, otro curso, y que finalmente volvió a Braga desde equipo en el cual milita pues desde 2017. Entonces creo que estos jugadores son los más claros. Tendríamos también a Bruma, que creo que también es un jugador que habría que destacar, jugador que ha sido un trotamundos, Sporting de Lisboa, Galatasaray, Gaziantepspor, Real Sociedad, PSV Eindhoven, Olympiacos, Fenerbahce. Bueno, Bruma también, sobre todo por ataque, puede aportar muchísimo. Y en especial quiero nombrar al último de esta terna de jugadores, que es Rodrigo Zalazar. Zalazar, estamos hablando de un mediocampista exquisito, de corte de ataque, de recuperación, de pase, de filtraciones, jugador media punta, medio centro, que hizo para mí un papel muy digno en el Schalke, un Schalke que acabó desahuciado el año pasado en la Bundesliga, que acabó descendiendo, pero que fue prácticamente de los pocos jugadores que se salvó de este equipo y que por lo tanto para mí ahora mismo en este Braga tiene muchísimo a decir, porque creo que va a llevar la manija del equipo. Así que chicos, atentos también a Zalazar. Si en principio está respondiendo con el tono y la responsabilidad que vimos en el Schalke, yo creo que a este equipo le va a dar un plus de calidad. Así que estos jugadores: Víctor Gómez, Abel Ruiz, Horta y Zalazar. Bruma también, pero quizá más por nombre que por estado, ya veremos. Entonces, ahí a lo que voy. ¿Quién es para mí el que puede hacer de juez y verdugo para saber si es líder Nápoles o Real Madrid? Para mí el Unión Berlín. Un Unión Berlín que no tiene nombre, que de hecho el otro día cuando estuve viendo el sorteo en diferido para ver todos los equipos cómo quedaban encuadrados en cada grupo, me quedé gratamente sorprendido porque no había jugado ninguna Champions, debuta por primera vez en la Champions League. Claro, luego pensé y dije, hombre, si el Unión Berlín subió a la Bundesliga, de la Bundesliga 2 a la Bundesliga 1 hace 3 años por primera vez, bueno, pues es normal que no hubiera jugado la Champions, pero lo que más me sorprende es la evolución que ha tenido este equipo en apenas 3-4 años de la mano de su entrenador de Urs Fischer y de una dirección deportiva que ha ido fichando siempre con mucha cabeza y descubriendo grandes talentos que no eran del todo conocidos y que les han costado nada, 4 perras, 4 duros y auténticas joyas. Un Unión Berlín que es un bloque muy sólido, que defensivamente es muy fuerte, quizá le falta pólvora en ataque, ha tenido muy buenos delanteros, pero es un equipo que depende muchísimo en exceso del balón parado y esa es su gran arma. Entonces, si Unión Berlín te puede complicar un partido defensivamente hablando, te cuesta llegarle, no le marcas gol y en una jugada de balón parado te la lía, Unión Berlín es un equipo que sabe mantener muy bien los resultados por la mínima y te mete el cerrojo. Por eso os digo que cuidado con el Unión Berlín, que, insisto, en esa progresión que estamos viendo de un equipo que
de la nada, hace 3 años estaba en la Bundesliga 2. Primer año en Bundesliga, se clasifica para la Conference League. Después de su papel en la Conference League, correcto, se clasifica ese año para al año siguiente la Europa League. Y te vuelve a llegar a la Europa League hasta octavos o cuartos de final, creo que fue, que cayó con el otro Unión, el Unión Saint-Gilloise, belga. Y esta temporada concluye que se clasifica por primera vez en la Champions League. O sea, estamos hablando, cada año ha hecho un papel digno, sin caer eliminado a las primeras de cambio, pero tampoco llegando lejos en Europa, pero bien, Conference, luego al año siguiente Europa League y este año en Champions. Entonces ya eso me dice muchísimo de un gran equipo, de una gran estructura deportiva y de un gran cuerpo técnico. Y evidentemente, pues, ¿qué nombres os podemos decir de este equipo? Pues hombre, para los amantes de la Bundesliga, a muchos ya los conoceréis. Para los que no sigáis tanto la liga alemana, pues os voy a empezar a detectar ahora. Para empezar, en la portería, Ronau, un portero muy sobrio, que sí que es verdad que tiene algunos partidos donde, bueno, a veces donde no responde la defensa, pues creo que el portero le falta esa calidad diferencial, pero yo hay partidos que veo de Ronau que se hincha para todo lo que le viene. Y creo que es un jugador que en este sentido aporta muchísimo, pues cuando el equipo muchas veces lo necesita. Juega con un sistema 3-5-2 o 3-4-1-2, donde hay 3 centrales que son imprescindibles, que son Leite, Nosch y Dueki. En el caso de Dueki yo creo que es el central más en forma de ellos, pero atención con Nosch porque además lanza los penaltis, es lanzador de penaltis. Y hablamos de 3 centrales que son muy expeditivos. Sobre todo, centro del campo, se fichó a Laidouni, internacional tunecino, que hizo una buena fase de grupos con Túnez, dentro de lo que la selección le permitió dar. Y sobre todo, los laterales, los carrileros son una puta pasada, son auténticos. Estamos hablando que hasta hace nada eran Jesselman y Trimmel, y estos ya están casi para la jubilación. Pues bien, este año han caído el invierno pasado Juranovic, ese pedazo internacional croata al que le vimos hacer un auténtico mundial de brillante, y luego Gosens, este jugador ya mayor pero que tiene todavía muchísima calidad en sus botas, un lateral que había estado jugando ahora en el Inter, después de sus grandes años en el Atalanta, y que en la DEA, y que después pues del Inter un papel más testimonial, más secundario, no, testimonial tampoco, pero secundario, pues nada, vuelve en este caso a la liga alemana, a su Alemania natal, y un Gosens que, bueno, ya el otro día marcó 2 goles. Un Unión Berlín que los laterales son auténticos cuchillos. Gosens y Juranovic. Este año el que hace de enganche es Aronson, que creo que es un chaval al que le falta todavía curtirse mucho y que creo que por ahí pues puede carecer de un media punta pues con galones que haga de enlace entre el mediocampo y la delantera. Pero sí que es verdad que arriba ahora mismo el hombre clave está siendo Behrens, un delantero, Kevin Behrens, que a sus 32 años está ahora mismo alcanzando su segunda juventud y que prácticamente en 2 partidos ya ha marcado 4 goles y es uno de los pichichis de la Bundesliga. Atentos con Kevin Behrens, jugador que ha pasado como fútbol de humildad pues por equipos de la Bundesliga 2 e incluso de la Regionalliga, que son categorías ya de tercera y cuarta división alemana. El Hannover, el Alemannia Aachen, el Essen, el Saarbrücken, el Sandhausen, y llevan Unión Berlín desde el 2021. Antes tenían un papel más testimonial porque teníamos a jugadores de la talla de Awoniyi, ahora en el internacional nigeriano en el Nottingham Forest, o por ejemplo hasta este año pasado, dejad que lo mire porque no me acuerdo, pero habían 2 delanteros muy, muy buenos. Uno que recuerdo que venía del Young Boys. Vamos a ver. Equipo. Geraldo Becker y el otro, mira, el otro no lo veo. El otro se habrá ido. El que os decía yo del Young Boys se ha ido, pero Geraldo Becker, el internacional con Surinam, sigue. Lo que pasa es que está lesionado. Precisamente por eso han tenido que reforzarse el Unión Berlín. Y ha venido Kevin Boland también, otro viejo rockero, que a este también lo veo más de revulsivo, obviamente, pero atención con la delantera alemana. Y de David Datro Fofana, no lo he mencionado porque no lo he visto mucho en acción, pero David Datro Fofana, el costamarfileño, es un jugador que viene del Chelsea, al que también pues le han faltado minutos, necesita foguearse.
y de ahí pues su estancia en Berlín. Pero fijaros que hay muchísima categoría en todas las líneas en el Unión Berlín, y por eso he querido enrollarme más con este equipo, porque creo que es el que al final, no digo que pase en esta fase de grupos, porque si eso fuese así sería una catástrofe para Nápoles y Real Madrid, que sería un fracaso que estos dos equipos no se alzasen pues con ese billete para la fase de octavos. Pero sí que creo que Unión Berlín tiene que ser el equipo que vaya a Europa League por encima del Braga, y que creo que puede ser juez y verdugo, insisto, si saca algún punto ganando o empatando con el Madrid o el Nápoles. Es decir, si gana o empata alguno de estos dos equipos, puede que beneficie al otro y que esto repercuta para que con el que saque tajada, con el que puntúe, pues deje su segunda, o sea, deje este liderato y acabe siendo segundo en este grupo, en detrimento del otro, que acabaría siendo primero. Por eso digo que al final, que se decida quién va primero, si Nápoles o Madrid, creo que va a depender de Unión Berlín. Pues nada, vamos ya al grupo D, y con ello llegamos al Ecuador de esta fase de grupos de la Champions. Benfica, Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad. Creo que en este grupo hay bastantes dificultades para todos. Sí que, hombre, ya por peso específico, el Inter de Milán, subcampeón de la Champions, perdiendo esa final con el Manchester City, tiene todos los números para estar ahí. Creo que si el Inter se relaja, puede perder el liderato y acabar segundo de grupo. Ojito con eso. Pero creo que debería ser el campeón de ese grupo. O sea, creo que tendría que acabar siendo el primero y el que pasase. Aunque si acabase segundo tampoco pasa nada, porque tenemos un Benfica que está siendo muy experto en manejar las eliminatorias en la Champions estos últimos años. Le hemos recordado un Benfica que ha llegado a cuartos de final con el Liverpool hace 2 años, con el propio Inter el año pasado, y bueno, y una Real Sociedad que, aunque hace muchos años que no juega la Champions, pues viene con toda la ilusión y con un bloque hecho también que puede plantar cara y pintársela al que menos te pienses. Yo creo que la Real Sociedad puede también estar ahí un poquito como hablábamos del Unión Berlín, y que al final, pues bueno, puede... yo creo que van a pasar Benfica e Inter. No descarto incluso que Benfica pudiera pasar primera de grupo, que lo normal debería ser el Inter, ojo. Pero ojo con la Real Sociedad. Creo que este va a ser un grupo bastante apretado, y que al final la Real Sociedad, si acaba tercera o cuarta, donde también el Salzburgo tiene mucho que decir, no veo que vaya a haber mucha acentuación de puntos entre el primero y el último, o entre el segundo y el tercero y el último. Un poquito me intento explicar en esa dirección. Estamos hablando de equipos con muy buenas plantillas, con muy buenos bloques, y evidentemente pesan las jerarquías de Benfica e Inter, pero ojito que el Salzburgo también estamos hablando de un equipo que se ha convertido en un clásico de Champions, y una Real Sociedad pues que va a tener que demostrar mucho, pero que si va con todos los con toda la mentalidad que hemos visto estos últimos años en la liga, pues yo creo que tiene mucho que decir. A ver, del Benfica, ¿qué vamos a hablar? Del Benfica vamos a decir un equipo que se ha tenido que reforzar porque han habido algunos nombres que se han ido, como ha sido el caso de Enzo Fernández, que ya sabemos que el invierno pasado se fue al Chelsea para reforzar el conjunto blue. Se le fue también su máximo artillero, Gonzalo Ramos, que se ha ido al PSG. Y luego también tenemos, ojito, venta de última hora. Esto sí que va a ser jodido. Odiseas Vlachodimos. Nunca mejor dicho lo de Vlachodimos, ese juego de palabras. Vlachodimos se va al Nottingham Forest, suma del fichaje 9 millones, y ha sido hoy mismo. O sea, supongo que ya estaría todo esto ayer pactado a nivel burocrático para que entrase dentro de los timings, de los plazos, pero se les acaba de ir el portero, el guardameta. Y aparte de Vlachodimos, pues han venido Gonzalo Guedes, Artur Cabral, uno de los máximos pichichis de la Conference League el año pasado con la Fiorentina, y han recuperado cedido a Bernat del PSG, que apenas también estaba teniendo minutos. Y bueno, un Benfica que al final, muchos cambios de nombres. Yo creo que Di María también ha sido un fichaje de este año, que yo creo que el Fideo quiere pasar sus últimos días en su liga natal,
y que también, pues bueno, el otro día ya marcó 2 goles con Moreirense, perdón, lo que pasa que no sirvió para que el conjunto lisboeta se alzara con el triunfo, y ahora mismo pues tenemos a un Boavista, contra todo pronóstico, líder en la Liga NOS. ¿Qué jugadores clave vamos a destacar? Evidentemente se les ha ido Vlachodimos, se les ha ido arriba Gonzalo Ramos. Claro, si pierdes a tu portero, básicamente, y a tu mejor delantero, pues hombre, sí que es verdad que pierdes algunos enteros. Ya veremos cómo se reconstituye este equipo. Como nombres propios tendríamos a Rafa Silva, a Joao Mario, lanzador de penaltis. Rafa Silva, además, ese juego entre líneas particularmente brutal. Di María, gran refuerzo. Y luego atrás, pues Otamendi, en la columna de la defensa, y Auxnes y que son los laterales. Creo que al final, y ahora con la llegada también de la buena nueva de Cabral, veremos si Cabral está a la altura de Gonzalo Ramos. Pero sí que me está costando, me está costando ver a este equipo igual de poderoso que el año pasado. Veremos al final hasta dónde llega. Del Inter de Milán, bueno, vamos a hablar de un Inter que se ha reforzado muy bien, con Sommer en portería. Ya estamos hablando que, vale, se ha ido Nana, pero ha venido Sommer. Es verdad que pierdes juventud, ganas veteranía, y Sommer es un porterazo, el internacional suizo. Mantienes la misma estructura atrás, con Bastoni, De Vrij, Darmian. El centro del campo más de lo mismo, Mkhitaryan, Salhanoglu, Varela. Esas bandas que también son auténticos puñales, Di Marco y Dumfries. Y arriba, con el único cambio, la movilidad de un Marcus Thuram, que viene a ser el sustituto de Romelu Lukaku. Y que este tiene que servir para nutrir a un Lautaro Martínez que se sale, que se está hinchando a goles, que va a gol por partido el internacional argentino. Desde que tuvo un papel bastante pobre en el Mundial, no ha hecho más que transformarse en el equipo nerazzurro. Hizo un final de temporada espectacular para aupar al Inter a la final de Champions y a acabar también, pues, lógicamente, en las posiciones más altaneras de la Serie A. Y actualmente ha empezado la Liga Italiana como un tiro y va a gol por partido. Creo que ahora mismo tener a Lautaro, me iba a salir de Lautaro y Lukaku, Lautatu, tener a Lautaro ahora mismo es garantía de éxito. Y ya finalmente en esa segunda línea, después de Benfica e Inter, tendríamos a Real Sociedad y Salzburgo, donde de la Real Sociedad, pues, ¿qué vamos a decir? Un Oyarzabal en horas bajas, que ya no es el que era, un Barrenechea que empieza a pedir permiso por la puerta grande, tumbándola, y un centro del campo donde esperemos ver a un Bryce mejor que el del año pasado, no a ese Bryce intermitente que tuvo un primer tramo espectacular pero luego desapareció de la nada, que no supimos qué pasó. Y finalmente, pues en esencia mantenemos a Mikel Merino, a Zubimendi, a un Cubo que también está destacando en su faceta de goleador y de asistente, y un Remiro que, bueno, que continúa un año más en el Real Arena, donde voy a destacar fundamentalmente, aparte de Lenormand, central de mucho futuro que ya es presente, sobre todo a los laterales. Me encanta Hamari Traoré. Se habló de un fichaje random, pero para mí el lateral procedente del Rennes es un auténtico jugadorazo. Y creo que Hamari Traoré, a la que le des continuidad para que coja los automatismos del equipo, va a defender muchísimo más de lo que estamos viendo en estas primeras jornadas iniciales de liga, donde se están viendo algunos errores. Pero creo que es un lateral que tiene muchísimo recorrido, es joven, tiene muchísima inyección, es un lateral muy ofensivo, con mucha profundidad y que no pierde la posición defensivamente. Y luego Tierney, que bueno, ahí ya me caben algunas dudas. Creo que Tierney ha sido un jugador que a ratos ha funcionado en el Arsenal, pero que tampoco ha sido un jugador decisivo, y creo que ahí también pues viene también pues para dosificar a Ayen Muñoz, porque Diego Rico no está para jugar y Ayen Muñoz no va a poder con todo el calendario. Entonces pues un poquito me voy en esa línea. Finalmente del Salzburgo, pues una cantera inagotable que siempre acaban saliendo jugadores año tras año. Pues bueno, de ahí hemos visto, qué deciros, si el listado es largo, desde Haaland, Mané, Szoboszlai, el japonés el que está ahora en el Mónaco, Minamino. O sea, hablamos de auténticas joyas, de auténticas delicias. Okafor, que ahora se ha ido al Milan. Estamos hablando de muchos jugadores jóvenes que no acaban por
por convertirse en auténticos quilates de valor a modo de presente porque se los quitan, se los llevan. Es una brutalidad. Y estamos hablando de un Salzburgo pues donde este año las grandes apuestas tendríamos a Pavlovic, central que se incorpora muchísimo al ataque, más allá de su faceta defensiva, un central de 22 años, serbio, que viene además del Basilea y que también ha jugado cedido en el Mónaco algunos partidos, pero creo que donde se ha hecho más como jugador ha sido en el Basilea. Un Pavlovic que ya lleva en la Liga Austriaca 1 gol y 2 asistencias, ojito. Luego tendríamos a Gluck, que precisamente yo le he visto jugar a este futbolista en el Europeo Sub-21, internacional con Israel, en el Europeo Sub-21, un media punta que te puede jugar también de delantero, que de manera puntual también te puede jugar de interior izquierdo o incluso de extremo, pero sobre todo es media punta y delantero, Oscar Gluck, y un Gluck que le vi precisamente jugar en Israel, en esta Sub-21, con Pérez, el portero que decíamos que estaba llamado a ser el sustituto de Neuer si le quita al final la plaza pues a Ulreich, ¿no? Entonces Pérez acaba de llegar al Bayern, veremos al final el tiempo, pero bueno, son las dos grandes joyas de Israel en términos de cantera serían estos dos, Pérez y Glouch. Y Glouch acaba de fichar por el Salzburgo después de su paso por el Maccabi Tel Aviv, que en prácticamente 1 año y medio ha jugado 34 partidos y ha marcado 9 goles. No es tampoco un gran goleador, pero estamos hablando de un jugador de estos diferenciales que... delanteros de equipo, de jugadores que bajan a recuperar, que bajan a proteger, que bajan a defender, que bajan a contener también, que luego suben, te construyen, te juegan de espaldas, te dan pases a los otros jugadores de banda. Entonces un poquito más jugador completo, delantero completo, más que goleador de por sí. De hecho, Glouch está jugando de enganche. Y finalmente, aquí el que más me llama la atención, que no conozco, y que voy a abrir aquí su ficha, es Karim Konaté, que es un jugador que es delantero centro, en este caso es uno de los 2 puntas que juegan en este sistema del Salzburgo, y que lleva ya en la Liga Austriaca 4 goles y 1 asistencia. Ojito que es uno de los que tiene más proliferación goleadora y también, pues bueno, como se puede ver, asistencia. Este Salzburgo, pues como siempre, cada año se reinventa, tenemos que acabar descubriendo las joyitas que quizá no empecemos a otear o a divisar cuando empecemos a ver pues algunos partidos de Champions. Pues nada, nos vamos al grupo E, en el que yo creo que aquí el gran favorito debería ser el Atlético de Madrid, pero es verdad que la Lazio puede complicarle las cosas incluso más que el Feyenoord. Mira que estamos hablando que el Feyenoord ha sido el actual campeón de la Eredivisie y tiene como mayor amenaza a su pichichi, a su máximo goleador de la liga neerlandesa, que es el chileno Santiago Jiménez. Y que creo que este es el nombre propio que hay que mencionar de buenas a primeras. Pero es que además del Feyenoord, para mí la Lazio es un equipo muy fuerte que acabó siendo subcampeona, lejos de ese increíble Napoli, pero subcampeón al fin y al cabo. O sea, un gran papel ha hecho en Italia la Lazio para acabar por delante también pues de esos otros equipos tops, Milan, Roma, Inter, qué decir, pues creo que la Lazio, todos mis respetos. Y al final yo creo que debería ser el Atlético de Madrid el favorito, pero entre Lazio y Feyenoord creo que la Lazio le puede complicar más la vida incluso que el propio Feyenoord. Creo que el Celtic sería más el equipo testimonial, hasta el punto de considerarlo, después de Copenhagen, el más flojo de los equipos analizados. Porque para mí PSV Eindhoven y Braga les veo bastante más fortaleza, incluso el Lens, evidentemente. Así que un Celtic del cual han habido muchos asistentes en la liga escocesa, tampoco me voy a pronunciar en ellos, pero sobre todo en el goleador, Furushima, el internacional japonés. Creo que es un jugador a tener muy en cuenta. Furuhashi, Kyogo Furuhashi, que estamos hablando un delantero centro, 2 goles y 1 asistencia, 28 años, un jugador que viene del Vissel Kobe y que ya el año pasado, en 31 partidos, atención, la friolera de 23 goles y 2 asistencias. O sea que Furuhashi ya tiene que ser cuanto menos un jugador
destacable como para mencionar y como para tener en cuenta. Un Furuhashi que, si no recuerdo mal, también marcó algunos goles el año pasado en la fase de grupos de Champions, que estaba emparejado el Celtic con el Leipzig y el Madrid, y el Shakhtar, me parece. Y un Furuhashi que, por lo tanto, sí que hay que hablar de él, porque creo que es con diferencia el mejor jugador. Y luego quizá, aunque este año está siendo más testimonial, Maeda, su compañero, su paisano, tocayo no, pero su paisano sí. Maeda este año está siendo un poquito menos decisivo que el año pasado, pero creo que esa combinación, esa conexión japonesa al final puede hacer daño en algunos partidos. Y bueno, simplemente como anecdotario, comentar también que Joe Hart lleva algunos años también en la portería del Celtic, el ex del Manchester City. Así que el Celtic, sin más, lo vamos a pasar por encima. Del Feyenoord, aunque lógicamente estamos hablando de Santiago Jiménez, que es el auténtico killer, el pichichi de la Eredivisie, que ya de paso, entrando en su perfil, quiero comentaros también que el año pasado prácticamente marcó 15 goles en 20 partidos, o sea, un promedio bastante elevado. Y luego pues tenemos otros jugadores que también quería destacar, de los que no se marcharon de aquel Feyenoord que hace apenas 2 años fue el primer finalista de la primera edición de Conference League y que cayó con la Roma por la mínima de Mourinho. Y de ahí salió, por ejemplo, Sinisterra, sin ir más lejos. Pero en este año se han mantenido Gertruida, lateral derecho también con recorrido, Stengs, un medio centro que también te hace de enganche. Y sobre todo creo que hay 2 nombres propios de real vitalidad, además de Santiago Jiménez, que estamos hablando de Wiefer y Paixão. Mats Wiefer, que ya lo estuvimos viendo el año pasado haciendo una buena Europa League, es un medio centro defensivo, es un mediocampista de corte defensivo, joven, 23 años, y que además de todo ese dispositivo, ese despliegue físico tan impresionante, pues también es un jugador que se deja caer en el área y que de tanto en tanto, pues desde las medias distancias te puede marcar algún gol. Y finalmente, Paixão, que está siendo la sensación, el extremo brasileño de Coritiba, que actualmente pues lleva un gol y una asistencia, pero en un par de partidos está siendo revolucionario pues en esa banda y que está dando bastantes mareos y quebraderos a muchos de los defensas que le tienen que marcar. Este sería el Feyenoord, y de la Lazio finalmente pues comentar que se mantiene la misma estructura, la misma base. Creo que sale un poquito debilitada en el cambio Milinkovic-Savic-Kamada, porque Milinkovic-Savic ha sido uno de los que se ha marchado a la Liga Árabe, concretamente al Al Hilal, y ha venido a ser el sustituto, por así decirlo, el que tiene que tomar su legado, Daichi Kamada, el japonés del Eintracht de Frankfurt. Yo evidentemente no le veo el mismo recorrido a Kamada que a Milinkovic-Savic. Ambos tienen gol, pero es que Milinkovic-Savic te aporta muchísimo más. Es muchísimo más defensivo. Yo creo que incluso tiene algo más de gol que Kamada, aunque Kamada también te puede chutar los balones parados. Lo que pasa que para eso aquí ya tienes también a Immobile, y creo que sobre todo lo que te daba Milinkovic-Savic era muchísima táctica, que esto evidentemente en una liga como la italiana todavía es mucho más exigente. Te sabía adelantar la línea de presión, te sabía contener, te sabía venir desde segunda línea, y no sé yo si va a tener tantísima movilidad y tantísima acción de campo, o sea, bastante zona de amplitud el propio Kamada. Arriba básicamente se mantienen los mismos, desde Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni y el propio Immobile. Y no olvidemos a Provedel, que Provedel, el guardameta de la Laziale, ha sido uno de los porteros menos goleados de la Serie A. También es alguien a tener muy en cuenta si al final en este grupo hay muchos resultados por la corta, desde un 0-0 o 1-0, pues porque quizá Provedel puede ser uno de esos porteros que económicamente en los juegos pues pueden salir a cuenta, pues porque se hinchan a parar o porque pueden mantener porterías a cero. Ya finalmente con el Atlético de Madrid, comentar pues que se está montando un equipazo, que prácticamente, salvo Jiménez que está lesionado,
Ya has automatizado, has interiorizado que Witsel te haga de tercer central, donde Hermoso y Savic pues siguen siendo los amos. Carrasco se nos va también a la Liga Árabe, al Shabab. Creo que esto puede ser quizá lo más fortuito, lo más circunstancial que te puede fastidiar. Y luego, bueno, tienes también la posibilidad de paliar, de amortizar esa baja, esa ausencia del belga, pues con jugadores que se han fichado y se han recuperado. En el primer caso fichado el jugador del Celta, Javi Galán, y el lateral que ha recuperado, que estaba vacío en el Valencia, como era Samuel Lino. Creo que por ahí puedes de alguna manera amortizar este daño con la marcha de Carrasco, si bien es cierto que bueno, hay que ver qué tipo de profundidad tendrían estos jugadores en ese vector izquierdo. No podemos decir lo mismo, afortunadamente, del lateral derecho, donde tenemos un Nahuel Molina súper consagrado, y un mediocampo que mientras Coque esté lesionado, Barrios también está haciendo mucho, y un De Paul estelar que, bueno, lleva 2 asistencias y muchísima coordinación con el centro del campo, pues para las recuperaciones y para los tiempos del partido, para no dejar jugar a los rivales. Finalmente arriba, pues junto a un Griezmann de momento apagado, veremos si al final acaba siendo el que lleva todo el juego, toda la simbiosis de juego del Atlético de Madrid, de los colchoneros, pues el papel de rol circunstancial que antes ocupaban Correa o Morata, este año Depay, que lleva 2 golitos. Ha padecido una lesión muscular, pero entendemos que con esas 2-3 semanas, quizá para la Champions no llega, pero para lo que queda de calendario, si se recupera, sí. Yo creo que Depay ahora mismo es el hombre gol de este Atlético de Madrid, junto a Griezmann y Morata, y veremos pues al final qué cabida tiene. Y luego, lógicamente, Oblak, que sigue siendo uno de los mejores guardametas del mundo, el esloveno. De este grupo, por lo tanto, ya os digo, creo que Atlético de Madrid, donde Lazio tiene mucho que decir, y ya veremos también si Feyenoord, un Feyenoord que está ahí en calidad de campeón de la Eredivisie, de la holandesa, de la liga neerlandesa, pero veremos si tiene la categoría pues como para rayar a la altura de colchoneros y laziales. Y para mí el Celtic es una de las bazas más flojas, donde si cubres, ya digo, a los nipones, pues tienes muchísimo ganado. Ahora sí, vamos al grupo de la muerte, vamos a ese grupo F tan impresionante, donde tenemos a PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Aquí no va a haber ningún partido aburrido, aquí van a haber auténticas locuras. El primer grupo de la muerte, yo creo, si tuviéramos que hacer un balance de un top 3 o un top 5, para mí, el más mortal de necesidad, el más mortífero de todos cuantos hemos visto, pues, en todas las ediciones que llevamos de Champions. O sea, yo no recuerdo, haciendo acopio de memoria, posibilidades de un grupo de la muerte semejante al que estamos viendo aquí. Aquí prácticamente voy a intentar hablar de memoria sobre cada equipo, pero es que no veo realmente a nadie súper favorito para destacar por encima del resto. Y también veo difícil saber quién va a caer eliminado. Ahora mismo, por sensaciones, por lo que estoy viendo en los campeonatos distintos de sus respectivas ligas, es decir, en sus ligas domésticas, en sus campeonatos domésticos, para mí los más flojos, para mí los más vulnerables, están siendo el PSG y el Dortmund. Sí, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, porque vemos un PSG que no acaba de tirar, que ha sacado 2 empates en la liga francesa, contra rivales también a priori de menor entidad, y un Dortmund que le vimos empatar también un partido que tenía ganado, encarrilado, y que dejó escapar los puntos con el recién ascendido Heidenheim. Entonces, ya sabemos que la Liga es una cosa, que la Champions luego es otra y que no puedes tampoco hacer balances por lo que estás viendo en la Liga. Al final hablamos de pulsiones, de sensaciones. Pero al final, si nos atenemos a eso, ahora mismo PSG y Dortmund son los que están presentando más resquicios, más ranuras, más grietas, sobre todo de perfil defensivo, porque en ataque más o menos están respondiendo bien, pero en defensa yo los noto bastante tiernos. Y yo creo que ahí tienen muchísimo más a favor el Milan y el Newcastle. Ojito también con el Newcastle, que hoy he estado viendo el partido de la Premier con el Brighton, y el Brighton le ha metido un buen meneo, le ha metido un buen viaje, que le ha ganado 3-1, y iba buena parte 3-0. También un Ivan Ferguson que, tocado por la varita mágica, que todo lo que tocaba lo ha enchufado, pero al final
bueno, es un tropiezo importante del Newcastle, que evidentemente tiene muchísimo recorrido todavía para resarcirse, pero ahora mismo el Newcastle y el Milan son equipos sólidos, son equipos fuertes, son equipos, además, que se están construyendo desde la defensa y el mediocampo, y que encima tienen pólvora y tienen jugadores en ataque pues que te marcan las diferencias, además pues con muchísima letalidad. Entonces yo creo en estos momentos por bloque Milan y Newcastle para mí serían de momento los favoritos para este grupo de la muerte. Muy buenas noches, Miguel's Mike, estamos bien acompañados. Estoy aquí pegándome hoy un monólogo increíble, pero aquí estamos, la ilusión no se pierde. Y nada, estoy haciendo así un breve análisis, bueno, breve, ya llevo una hora aquí hablando, y estoy haciendo un poquito análisis de los equipos, cómo llegan, cómo han fichado, qué jugadores son destacados, y sobre todo, pues, quiénes creo que pueden ser los favoritos, que sí que es verdad que hay grupos donde lo puedes ver más claro, pero hay otros donde a lo mejor no nos podemos llevar solo por los nombres y que al final, pues, bueno, algunos sin nombre creo que tienen más capacidad de decisión para que puedan hacer algo más, y otros que en efecto pues no tienen nada que hacer. Muchísimas gracias. Dices, he visto que estabas en directo y para adentro. Vamos, Tuso, ahí estamos. Pues nada, estaba comentando ahora mismo en el grupo F que aunque es el grupo de la muerte y con diferencia respecto a muchos años, pues que al final bueno, es uno de los más potentes que he visto en mi vida, que creo que es un grupo para no perderse ningún partido, que para el aficionado a pie van a ser partidos impresionantes, y que no que tengo nada claro quiénes pueden ser ni los que pasen ni los que caigan eliminados. Ahora, por sensaciones, lo que decíamos, aunque los campeonatos domésticos no se correspondan con lo que al final acabará siendo lo mejor la Champions en el rendimiento que pueden ofrecer cada uno de ellos, de estos equipos, de estos clubes, ahora mismo por sensaciones en sus ligas, los que están mal, los que están peor son el PSG y el Dortmund, y el Milan y el Newcastle son los favoritos. Yo creo que Milan y Newcastle son los que tienen más estabilidad para intentar pues ser los favoritos para pasar. Lógicamente, a ver, el peso en las eliminatorias europeas de PSG y Dortmund ya llevan muchísimo tiempo, y de hecho es que son los más veteranos, porque Milan llevaban también muchos años que no participaba Champions hasta el año pasado, hasta esta temporada 22-23, y el Newcastle, qué decirte, del Newcastle yo creo que no vemos nada en competición europea desde la época de Bobby Robson, de Sir Bobby Robson, que estamos hablando de esto finales de los 90, así que un poquito mi análisis va por ahí. Ya entrando ahora en materia sobre cada equipo, si nos vamos al PSG, yo creo que este PSG está siendo de los más revolucionarios. Mira, te voy a leer, me dices, el PSG está mal por la llegada de Luis Enrique o es por otra cosa. Yo creo que el PSG ahora mismo es un tema de que es un equipo en construcción, es un equipo que tiene que volver a construir pilares, porque se le han ido gente de muchísimo peso en ataque, como ya sabemos, como Messi, como Neymar, se te ha quedado solo Mbappé y de milagro, y tienes un montón de gente nueva, pero yo creo que esta gente a la que se conjunte bien, veremos si de aquí a diciembre da para ello, pues creo que es un equipo que puede hacer muchísimas más cosas. Lógicamente yo creo que ahora le puede costar, y al final pues equipos más hechos como el Milan o el Newcastle o incluso el Dortmund pues pueden apretar y te pueden costar pues los partidos. Al final veremos si Luis Enrique acaba sabiendo dar un plus de calidad en ese sentido y de aportar más madurez a un equipo que, ya digo, para mí está en construcción, porque estamos hablando de arriba. No tenemos todavía apenas debutando a Gonzalo Ramos, que viene del Benfica, y creo que es el delantero estrella de este equipo, jugando de 9 me refiero, de referencia a ataque, donde queda claro que las bandas, los extremos van a ser para Mbappé y para Dembélé, y donde mientras no llegue Gonzalo Ramos pues vamos a tener a Asensio. Gonzalo Ramos es que sufrió una lesión al poquito tiempo de jugar, creo que en la jornada 1 y en la 2 ya estuvo disputando casi todo el partido o todo el partido íntegramente, y luego ya en la jornada 3 estuvo lesionado y no jugó. Entonces no sé si llegará mañana para jugar esta última jornada antes del parón. Y creo que Asensio pues un poquito hace de esa baza de auxiliar. Dices, como le dé el golpe de calidad que le dio a la selección, lo raro es que no haya fichado a Eric, Ferran y Guillamón. Bueno, Ferran no sé si lo fichará porque creo que había cortado con la novia, que es su hija. Fuera bromas, no sé qué perfiles de jugador va a preferir o no, pero está claro que yo creo que este PSG, donde ofrece un salto cualitativo importante, muy interesante, es sobre todo
Un Zaire Emery que está jugando de interior y que ya subió de la cantera del PSG el verano pasado, que evidentemente ha tenido que foguearse, que ha tenido que pues necesitar de muchos partidos para acabar afianzándose, pero que ahora mismo ha empezado la temporada siendo titular indiscutible y aporta muchísimo músculo, pero también tiene muchísima velocidad, tiene definición técnica, más allá de ser un auténtico jugador de despliegue. Y a mí me recuerda en su complexión física, fíjate lo que te voy a decir, un poquito incluso a Sané. Es un jugador que te rompe líneas, que te hace desmarques de ruptura, que te aporta profundidad y que tiene llegada desde atrás. Yo creo que Zaire Emery va a ser determinante en este equipo desde la vertiente ofensiva del centro del campo, desde la medular. Y luego ya tenemos a Ugarte y Vitinha, que Vitinha es un poquito el que te puede hacer de enganche, el que te puede hacer de organizador, el que te puede filtrar los pases, y luego Ugarte, que Ugarte va a ser el coche escoba, o sea, va a ser barriendo todo lo que se mueva. Creo que este centro del campo, sin ser extremadamente conocido, pues como en otras épocas, pues cuando teníamos a Paredes, a Berratti, a Rabiot, para mí este centro del campo es mucho más serio, es mucho más fuerte, quizá le puede faltar calidad técnica, pero yo creo que este equipo va a dar muchísima brega y va a poner contra las cuerdas a otros conjuntos desde esta vertiente, desde esta demarcación, desde esta amplitud del campo. Y luego atrás, yo creo que mejoras lo que tienes, porque te quedas con Marquinhos y Achraf Hakimi, que ya lo sabemos, pero estás ganando con los fichajes de Skriniar y Lucas Hernández. Un Skriniar que viene del Inter y un Lucas Hernández que procede del Bayern y que yo creo que al final mejoras con lo que tenías. Entonces, si mejoras en defensa, estás apuntalando el centro del campo y la defensa, hombre, sí, fallas, pierdes en ataque, pero a la que conjuntes a estos jugadores con Mbappé, yo creo que al final, a la larga, puedes montar un pedazo de equipo que, sin tener tantos nombres, tantas estrellas, ¿no?, tantas estrellitas, al final puedes hacer un auténtico equipo, que es lo que siempre falta del PSG, que es lo que siempre hablamos, que en todas las ediciones de Champions, al final, mucha estrella, mucho nombre, pero no hay bloque, no hay equipo. Yo creo que al final va a venir el argumento por aquí. Y me dices, hostia, es verdad, Ferran ya no iría a la selección con Luis Enrique ni con nadie. Sí, desde el punto de vista personal, no ha ayudado mucho, la verdad. Entonces, el Dortmund, que ahora mismo sería por veteranía otro de los favoritos, pero para mí ahora mismo otro de los que también está más mal que bien, como para tirar para adelante. Es que fíjate, ganó solo la primera jornada con el Colonia, el Dortmund, pero es que luego lleva 2 empates. Ya no es este empate que hablábamos del Heidenheim con el recién ascendido a la Bundesliga, es que hablamos también que empató la semana pasada con el Bochum. Un equipo que aspira a llegar lejos en cualquier competición, no puedes estar haciendo esto. Entonces tenemos un equipo donde sí que es verdad que te has reforzado con Sabitzer y Bensebaini, un lateral de muchísima profundidad que también te tira los balones parados, que te puede venir de perlas para ese lateral izquierdo para cubrir la baja de Guerreiro. Ya veremos si está a la altura, pero yo te digo, Bensebaini a mí del Mönchengladbach me encantaba. Y luego un Sabitzer que también ha venido a menos, que desde aquel jugadorazo todoterreno que veíamos en el Leipzig, al final, pues en el Bayern fue testimonial e incluso perdió el ritmo y ahora mismo le falta fuelle. Veremos aquí si a base de jugar partidos se va conjuntando con sus compañeros y acaba siendo pues el Sabitzer que conocíamos en su aventura con el club energético, con el club Red Bull. Y arriba, pues sí, mantenemos la esencia porque tienes a Brandt, porque tienes a De Jemi, a Malen, a Haller, ese trío que permuta, que tiene muchísima movilidad, que te cambia las posiciones. Quizá Haller es el que está más como 9 inamovible, pero las bandas te hacen muchísimo daño, tanto con Adeyemi como con Malen. Ojito, que donde creo que también puede resentirse el Dortmund es sin Bellingham, porque ahora mismo con Jude Bellingham en el Madrid, pues claro, pierdes ahí una pieza muy importante que te estaba llevando todo el juego en el mediocampo. Al final le tienes que dar la responsabilidad a Brandt y sobre todo ahora Sabitzer, hacerle ganar galones, porque Marco Reus ya no está para jugar tampoco. Entonces yo creo que por ahí esto es un poquito el lado del equipo Borussia se puede resentir y que ya se está resintiendo para cosechar algunos malos resultados en forma de tropiezos en la Bundesliga. Luego ya tendríamos el Milan,
que creo que ahora mismo el Milan para mí es el más favorito de este grupo. Espero no hacer ahora un roncerito y por ahora mismo haberle etiquetado como el bueno, que acabe siendo el último o se vaya para Europa League tercero. Yo ahora mismo veo al Milan el más fuerte porque va a base de triunfo tras triunfo en la Serie A. Ha ganado al Bolonia, ha goleado al Torino, ayer se impuso por la mínima a la Roma. Pues hombre, vemos un equipo con una columna vertebral que es la del año pasado, donde simplemente sí que has perdido un poquito bastante, pues con la baja de Tonali que se te ha ido al Newcastle. Mira, precisamente un rival en ese mismo grupo, veremos a Tonali enfrentarse a su ex equipo rossoneri, y bueno, lo ganas con la contención de Reinders, que ha sido un jugador que ha hecho una temporada también espectacular en el AZ Alkmaar, y con Loftus-Cheek, que te tiene que hacer de enganche pues entre los centrocampistas y los delanteros, un poquito a modo de Tonali, pero no, claro, no tienes la misma profundidad, ni tienes los timings, los tempos del partido que te daba Sandro Tonali, pero bueno, tienes al menos más conducción con Loftus-Cheek y también más llegada. Y finalmente, bueno, está por ver si Bennacer llega a tiempo, no sé si está lesionado, porque ahora mismo está jugando Krunic de pivote defensivo, y arriba al final pues tienes a Leao y Giroud, que estos son la creme de la creme del equipo. Leao, ya sabemos, todo desborde, todo regate, asistencia, último pase y golazos, chutes, potencia, todo potencia, trazado de diagonales, que vamos a hablar, y luego un Giroud que ya sabemos que es ese 9 al uso, que también te puede jugar de espaldas, que te puede jugar con el resto del equipo y que además te lanza los balones parados. ¿Qué decirte del gran fichaje? Yo creo que el gran fichaje es Pulisic, que sí que es verdad que, fíjate, también han fichado a Chukwueze del Villarreal, pero al final, entre los dos nuevos, el norteamericano, el estadounidense, le ha comido la tostada al nigeriano. O sea, Pulisic por delante de Chukwueze. Y ahora mismo Pulisic lleva 2 partidos, 2 goles. O sea, prácticamente el único partido que se quedó sin mojar fue ayer con la Roma. Pero Pulisic es un jugador que está tirando de galones y que está de alguna manera logrando lo que no habían conseguido sus antecesores en ese lado, como había sido Saelemaekers, Rebic. Bueno, también ahora se puede notar la baja de Brahim Díaz, pero yo creo que la contención que ganas con Reinders, la circulación y los descuelgues que ganas con Loftus-Cheek, y mantener a Leao y Giroud, que están en forma, y un Pulisic que gana gol con notoriedad, yo creo que este Milan está muy fuerte. Mantienes la misma columna atrás, mantienes la misma base, con Tomori y Thiago, centrales que han evolucionado un montón desde que les dieron minutos el año pasado, que están siendo ya jugadores con muchísima continuidad. Y luego esas bandas para los veteranos, Teo Hernández y Calabria, pues qué decir. Que además, otro punto, el Milan el año pasado pasó apuros en el primer tramo de temporada porque estaba lesionado Mañán, que lo acababan de fichar del Lille, pero apenas jugó. Y en la segunda vuelta apareció el portero internacional francés, que recordemos que es el heredero natural de Lloris en la selección francesa con los Bleus. Y bueno, estamos hablando de un auténtico porterazo. Así que un Milan que veo muy conjuntado y que tiene muchísimas bazas y aspiraciones para hacer algo importante en este grupo tan difícil, tan complejo y tan duro. Vamos ya al penúltimo grupo, que es el grupo G, con Manchester City, Leipzig, Estrella Roja, Young Boys. Y hablamos pues que aquí sí que quizá, siguiendo la línea del grupo A con Bayern y Manchester United, o el del C con Nápoles y Real Madrid, pues aquí sí, los favoritos son Manchester City y Leipzig, por entidad, por plantilla, por presupuesto, y una Estrella Roja y un Young Boys, pues que además ya no solo son equipos más pequeños y más humildes, sino que tampoco tienen muchísima experiencia en lo que a Champions League se refiere. Entonces, del Manchester City sí que vamos a hablar que se ha reforzado muy bien en este tramo final de mercado, porque estamos hablando que tienes a un Doku que ya ha jugado hoy, que ha debutado, que viene a sustituir a Mahrez. Tienes a un Julián Álvarez que te está haciendo muy bien de media punta, segundo punta con Haaland, aunque no te esté creando el mismo juego que te da Kevin De Bruyne mientras este está lesionado. Y luego tienes a Kovacic que te está haciendo de Gundogan. Yo creo que el cambio Kovacic-Gundogan o Gundogan-Kovacic sales perdiendo. O sea, era mejor Gundogan.
porque con Gundogan tenías más timings, tenías más trato de balón, tenías más posesión, incluso tenías más circulación, pero con Kovacic tienes sobre todo recuperación, pero te cuesta generar juego, no tienes tantas posibilidades de generar oportunidades, de despliegue, de pases en profundidad. Yo creo que por ahí se nota. Entonces dependes mucho de todo lo que te ofrece Rodri y sobre todo del enlace de Julián Álvarez, que es más un 9 reconvertido a segundo punta. Pero bueno, entendemos que eso también se solucionará con De Bruyne. O puede que incluso De Bruyne juegue por donde Kovacic para dar más fluidez al centro del campo y que Julián Álvarez siga desempeñando este papel. Con lo cual ya rompemos los misticismos y esos falsos prejuicios de que Haaland y Julián Álvarez son incompatibles, o Julián Álvarez no puede jugar porque le barra el paso el noruego, Erling Haaland. Pues no, pueden jugar los dos como se está viendo con asiduidad en la Premier. Y ya veremos si al final Foden o Bernardo Silva son los que acaban jugando, porque parece ser que Doku por adaptación todavía tiene que demostrar. Yo creo que a lo mejor en partidos de Champions vas a poder empezar jugando con Foden y Bernardo Silva, pero yo creo que Doku al final va a acabar afianzándose en este equipo, y bueno, ahí hay que ver pues si Foden y Bernardo Silva cuál está mejor. Bueno, otra posibilidad también, si metes a De Bruyne atrás de medio centro y a Julián lo quieres de revulsivo, pues pueden jugar los tres, te pueden jugar Foden, te puede jugar Doku y el propio... Ya te lo diré, que lo hemos mencionado antes. Me he quedado en blanco ahora, chicos. Foden, Doku y bueno, y Bernardo Silva, que eso es. Luego abajo, en defensa, sin novedades, los mismos de siempre, pero gracias a eso ya hablamos de un equipo que ya estuve comentando esto cuando hice la crónica que colgué también aquí en Cruceta de la final de Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán, donde el equipo de Guardiola había ganado muchísima consistencia defensiva por la continuidad que le había dado Guardiola a esos defensas. Yo creo que después de tantas interacciones y de tanta compenetración, estos jugadores se han avenido muy bien, y creo que la solvencia defensiva del Manchester City este año ya ha sido muchísimo más productiva y mucho más fuerte que lo que habíamos visto 2-3 años atrás del equipo de Pep. Luego tendríamos el Leipzig, que creo que ha perdido muchísimo con las marchas de Nkunku y Szoboszlai. Nkunku al Chelsea, Szoboszlai al Liverpool. Precisamente dos equipos que no jugarán este año Champions. También, mira, es un detalle que hay que mencionar, curioso, porque suelen ser equipos, tanto Reds como Blues, que son unos clásicos que siempre están ahí. Y al final, pues bueno, cuando pierdes dos de tus buques insignias, ¿no? Dos de tus jugadores más claves, pues la verdad es que pinta una montaña de Tourmalet bastante chunga para poder remontar. Pero al final, bueno, no se están reforzando mal. En cuanto a resultados, salvo el tropiezo con el Leverkusen, donde ahí se ha visto la hora de la verdad contra equipos grandes, pues ahí ha dejado que desear. Pero goleó al Stuttgart 5-1, ganó la Supercopa alemana al Bayern de Múnich 0-3, no olvidemos esto. Y evidentemente ahora mismo el hombre que está de dulce es español y se llama Dani Olmo. Pero además de este, tenemos a un Xavi Simons, que ya comentamos que hizo una espectacular temporada en la Eredivisie con el PSV Eindhoven, y que como el PSG no lo quería, pues lo han traspasado al Leipzig, y en el Leipzig pues también está haciendo muy buenos partidos, en este caso partiendo por la banda derecha. Tenemos a Olmo en un lado y en el otro costado tenemos a Simons. Y el resto, pues los mismos, arriba con Openda, que Openda ha sido el máximo goleador del Lens, que ha sido una lástima que el Lens, jugando este año Champions, acordaros, encuadrado en ese grupo con Arsenal, Sevilla y PSV Eindhoven, pues que al final te quedes sin tu delantero estrella. De ahí que decíamos que tenían que adelantar a Sotoka y han fichado a Eliawahi, eso el Lens. Pero en el Leipzig, pues el que te viene a hacer de Openda... O sea, el que te viene a hacer, perdón, de Nkunku es Openda, y Openda pues es un goleador nato, es un 9 que te puede jugar también de extremo abierto, te abre juego, pero tiene muchísima facilidad de cara a portería, y es un jugador, ya digo, que ha sido de los máximos goleadores de la Liga Francesa, de la Ligue 1, y este año pues de momento ya en el Leipzig como un tiro también está tirando, porque lleva ya 2 partidos, 2 goles. Entonces pues, bueno, tenemos ahí con Openda y Simons los que tienen que conseguir hacer olvidar a Nkunku y Szoboszlai. Veremos si es así. Yo, para mí,
Este Leipzig no es tan poderoso como el año pasado, pero creo que tiene categoría como para pasar junto a Manchester City con los Sky Blues, con los Citizen, por delante de Estrella Roja y Young Boys. De la Estrella Roja, que poco nos vamos a pronunciar, Crvena Zvezda, en su nombre original, actualmente segundo en la liga serbia, y por delante del Partizan de Belgrado, que quizás es el otro favorito de dicha liga. Realmente los únicos que destacaría serían a Jean-Philippe Crasso, que lleva 5 goles, y Osman Bukhari, que lleva 3. Estamos hablando de Osman Bukhari, interior derecho, y en el primero de ellos, de Crasso, el delantero centro. Pero también es un equipo que ha perdido jugadores pilares, ¿no? Como habíamos visto, pues que para llegar a este punto, ¿no? a la Champions, y siendo pues campeón de la Liga Serbia la temporada pasada, has perdido a Pavlovic, que se te ha ido también al Salzburgo, que lo estábamos hablando antes. También se te ha ido el portero, Bojan, creo que era, y no me acuerdo dónde se ha ido, pero claro, pierdes al portero, pierdes al defensa, ganas con un delantero. Bueno, hay que ver defensivamente al final qué haces, ¿no? Si ya te cuesta mantener el alto ritmo competitivo de Europa y se llevan a 2 de tus mejores hombres atrás, pues bueno, deja que desear. Y finalmente, para mí, el Estrella Roja, otro de esos equipos que creo que también es de los más asequibles, junto a Celtic y Copenhagen. Lo que pasa, el Celtic me llama muchísimo la atracción que me causan los japoneses, esos 2 nipones que son Furuhashi y Maeda. Pero como bloques, en la mayoría de grupos estoy viendo equipos fuertes que te pueden plantar cara. En cambio, Copenhagen y Celtic me cuesta verlos, y Estrella Roja también. Y quizá ya, pues dentro de esta enjundia, ¿no? De entidad de rivales que quedan, pues te metería en ese mismo saco a la Estrella Roja y al Amberes, que luego vamos a analizar, que están encuadrados en el grupo H con el Barça. Entonces, yéndonos al Young Boys, el equipo suizo, que este año ha hecho muchísimo en la Liga Suiza, pues porque incluso ha estado compitiendo desbancando al Basilea o al Zurich, por ejemplo, pues tenemos a un Young Boys que siempre es un equipo que se caracteriza por formar equipos ofensivos, con delanteros, con extremos. Hemos visto, por ejemplo, a Ebischer, que se fue al Bolonia. Vimos también a este delantero que jugaba en el Unión Berlín, que no le he conseguido leer antes y que por lo tanto ahora no me acuerdo, pero que también era un auténtico delantero de garantías. Y bueno, como no le hemos seguido la pista, no os lo puedo decir. Y actualmente, de ahí, por ejemplo, también actualmente podríamos destacar auténticos jugones, como por ejemplo serían Itten y Ugrinic y Monteiro. Monteiro 2 goles, Ugrinic 2 asistencias y 1 gol, e Itten, sobre todo Itten, porque Itten yo lo había oído ya el año pasado bastante, Cedric Itten. Estamos hablando de internacional suizo, delantero centro, que te puede jugar también de extremo, 2 goles, 1 asistencia. Y estamos hablando de un jugador que también ha pasado por otros equipos como el propio Basilea, el Rangers, el Greuther Fürth. Entonces estamos hablando de un jugador también experimentado, con cierta veteranía, y que el año pasado ya fue uno de los jugadores clave de este Young Boys. Lo que pasa que es verdad que para mí le falta empaque. No es ese Young Boys que ya en alguna Champions de hace 2 o 3 ediciones dio guerra y era muy goleador, porque me acuerdo que el Young Boys tenía delanteros y volantes de mucho ataque, pero no veo a esta plantilla con la misma calidad que en aquel entonces. Finalmente, para cerrar esta fase de grupos, con todos estos pronósticos, sorteo, previsiones destacados, vamos a acabar con el grupo H, un grupo H formado por Barcelona, Oporto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp, Amberes. Y sí que es verdad que, igual que me quejo que el Barça otros años ha tenido un sorteo bastante fatídico y bastante, pues eso, negativo, de mala suerte, creo que este año el Barça no puede quejarse, tiene un calendario asequible, donde evidentemente equipos como Oporto, Shakhtar, si tienes una mala noche, pues te la lían, pero si el Barcelona está en su mejor tonía,
pues yo creo que el Barça tiene que ganar y ser líder de grupo destacado y por fin llegar a alcanzar unos octavos que ya se le resisten desde hace 3 años. Llevamos 2 años que el Barcelona no ha pasado de la fase de grupos. Evidentemente, a ver, con Bayern de Múnich, con Inter de Milán, con Benfica, estos últimos 2 años, pues se ha hecho difícil, y más siendo un Barça en construcción que venía desahuciado de la época del anterior presidente y que ahora pues con Laporta se está intentando remontar todo esto con una frágil economía, ¿no? Que también ha llevado al club pues casi diríamos a la desaparición. Entonces pues ahora mismo ojo con Miguels Mike, que dice no pasan ni Barça ni Atleti en fase de grupos, ya verás, ni Sevilla ni Real Sociedad. A ver, yo te comentaba antes, cuando estaba aquí solo hablando, que en el grupo B, antes de que te conectases, para mí Arsenal es el favoritísimo, y luego estoy en ese segundo cajón entre Sevilla, PSV y Lens, pero muy igualado, ¿eh? No tengo tan claro que el Sevilla tenga el calendario tan halagüeño como para que pase. O sea, yo creo que el PSV Eindhoven por experiencia le puede pintar la cara, y el Lens, que es el que menos nombre y experiencia tiene, ha hecho un temporadón en la Liga Francesa, y creo que, a ver, por delante de Marsella y Lyon, demuestra el Lens también tener credenciales. Lo jodido del Lens es que ha perdido a su máximo goleador, que es Openda, que se ha ido al Leipzig. Pero más allá de eso, mantiene el bloque. Entonces yo para mí ahí el Sevilla, ojo, porque el Sevilla también está en un muy mal momento, como estamos comprobando día tras día cuando hacemos los análisis de la jornada liguera. Sí, o sea, todo acompaña. Y luego en el caso del Atlético, sí que es verdad que si lo dices por lo del año pasado, puede ser. Porque el Atlético de Madrid el año pasado era favorito con Oporto, y pasó con el Oporto el Brujas. Y también en ese grupo quedó el Leverkusen fuera, que acabó tercero, que se fue a Europa League, perdón, y el Atlético se quedó fuera de todo. Yo creo que en este grupo el Atlético va a estar rivalizando con la Lazio, más incluso que con el Feyenoord. Aunque el Feyenoord viene a ser el campeón neerlandés de la Eredivisie, creo que la Lazio puede dar mucha más guerra, porque la Lazio ha estado solo por detrás del Napoli, siendo subcampeona, por delante de equipos como el Milan, el Inter, la Roma, o sea, todo dicho. Y en el caso de la Real Sociedad sí que ahí la veo más jodida, porque es la que le falta más experiencia. La Real Sociedad hace mucho tiempo que no juega en Champions, mantienes el bloque, pero tampoco la veo muy fina este año en la Liga como otros años. Y a ver, las cosas por lo que son. Benfica e Inter llevan años muy buenos. El Inter es el actual subcampeón de la Copa de Europa, y el Benfica lleva 2 años que te está haciendo auténticas temporadones en Champions. O sea, se está brillando en la Champions el Benfica. O sea, yo incluso veo que el Benfica puede rivalizar por el liderato con el Inter. O sea, puedo incluso ver al Benfica por delante del Inter si el Inter se columpia o no acaba de ejercer su hegemonía. Y ojito con el Salzburgo, que el Salzburgo siempre es ese equipo de jóvenes estrellas, talentos desconocidos, que tiene muchísimo físico, y si se nota el orden del entrenador, el Salzburgo te puede hacer un roto. Yo recuerdo el año pasado el Salzburgo empató, creo, con el Chelsea y con el Milan en su grupo, y al final el calendario es largo, y en la liguilla acabaron pasando el Chelsea y el Milan, porque acabaron ganando los últimos 2-3 partidos de la fase de grupos, pero en la jornada 3 el Salzburgo estaba sacando tajada frente a Chelsea, frente a Milan. Por eso digo que ojito, que el Salzburgo también le puede hacer un roto a la Real Sociedad. Entonces, para mí, de todos los españoles, el que tiene más difícil pasar para mí es la Real Sociedad. Por entidad de los rivales. Lo que pasa que, ojo, que el Sevilla, por su estado actual de forma, el peor enemigo es sí mismo, es él mismo. Entonces, eso es lo que me da miedo. Me dices, Tuso, te dejo un momento que me ha despertado la pequeña. Tranquilo, por aquí seguiremos. Si por cualquier cosa no estoy porque estoy acabando en el grupo H, tranquilo, pues luego en diferido te metes todo el rollo que he metido. Pero bueno, el resumen de los españoles, y me ha ido bien que intervinieras porque así he hecho un poquito de refresco, pues para recordar un poquito cómo estábamos todos, pues ha ido de fábula, ha ido de puta madre. Sí que creo, pues ya para cerrar el bloque, pues que el Madrid y el Barça lo tienen mejor. El Madrid, el calendario es algo más complicado que el Barcelona, porque tienes al fin y al cabo el Nápoles, con el que te vas a disputar la primera plaza, y si no vas a acabar segundo. Pero ojito que el Unión Berlín, que es aquí donde iba antes, creo que el Unión Berlín es un equipo muy fuerte, que no se conoce lo suficiente, que lleva una evolución del equipo de Urs Fischer impresionante, y que prácticamente en 3 años ha pasado de ser un recién ascendido a jugar Conference League, a jugar Europa League, a jugar ahora Champions. Entonces, pese a la inexperiencia,
yo creo que el Unión Berlín es un equipo que te puede dar muchísima guerra, un equipo muy bien defensivo, trabajado tácticamente y que te va muy bien en los balones parados y que se te cierra muy bien. Lo único que carece, pues bueno, de pólvora. Además, se te han ido algunos de los delanteros buenos que tenías, pues tienes que tirar con lo que tienes. Pero ojito que, hablando en esa clave, Kevin Behrens está siendo actualmente el pichichi de la Bundesliga en las 3 jornadas que llevamos. Entonces, dicho esto, volviendo al Barcelona, cerrando con los españoles y al mismo tiempo con la fase de grupos, el grupo H, yo creo que el Barça, a diferencia de otros años, tiene un grupo más conciliable, más bueno, y gracias a eso, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad desde el Barcelona, pues si no tienes noches aciagas con un Oporto o un Shakhtar Donetsk, pues a pasar y esperemos que sea como líderes de grupo. Del Barcelona, decir que, bueno, evidentemente se ha acabado de moldear el calendario en las últimas fechas, como ya nos sucedió el año pasado, por estas mismas alturas de la temporada de verano, y al final pues creo que se refuerza una gran posición para mí, como es la del lateral derecho, que es la de Joao Cancelo, que creo que, aunque a muchos no les guste por lo conflictivo que pueda llegar a ser, porque a Guardiola lo descartó, lo apartó del equipo, porque no le gustaba por actitud disciplinaria, aunque también tengo que decirte que los últimos 3 años, para mí en el Manchester City, uno de los mejores laterales del mundo. Y luego en el Bayern, pues por su paso por Baviera, pues también fue foco de polémica porque fue uno de los instigadores del corrillo que se formó para hacerle la cama a Julian Nagelsmann, al que al final pues la directiva acabó destituyendo. Entonces, sí que es verdad que las malas lenguas no juegan en favor del portugués y bueno, aquí en Can Barça pues se tiene mucho miedo de que este jugador sea un detonante de vestuario. Bueno, desde esa perspectiva se puede comprender, pero yo, viendo las carencias afectivas de ese lateral derecho, desde jugando con parches con Sergi Roberto, con laterales que no han cuajado como Serginho Dest, ahora en el PSV Eindhoven, por cierto, o luego, por ejemplo, con laterales que no son laterales, que más o menos han rendido bien, pero se han notado muchísimo también en esa vertiente ofensiva de incorporarse al ataque y hacer centros laterales, pues como han sido Araujo o Koundé, pues hombre, va de fábula tener a un lateral natural en esa posición, con mucho recorrido y muchísima experiencia, y para mí, un lateral top, salvo que luego a nivel de mentalidad pueda torcerse, esperemos que no, como es Joao Cancelo, que a mí me encanta. Y esto te permite también jugar con centrales Koundé y Araujo, que es al fin y al cabo donde se les va a optimizar. Entonces, para mí esa sería la defensa titular de un Barça que ya es muy sólido y que si sigue con la tendencia del año pasado, pues tiene que ser una de las defensas más solventes y con más cerrojos, pues tanto de la Liga como de la Champions. Un equipo al que le cueste muchísimo cualquiera meterle gol, que nadie le meta mano. De hecho, este Barça, a diferencia de otras épocas, ya sea con Cruyff, con Rijkaard o con el propio Guardiola, no se caracteriza tanto en todo lo que genera el ataque, sino en lo mucho que sabe mantener la contención y el planteamiento de los partidos sin ser ultradefensivo. Pero sabe mantener muy bien la posición defensivamente. Y al final, pues, dependes de lo que te hagan en ataque esos jugadores de segunda línea, como son ahora Gundogan, o antes Gavi, Pedri, ahora eso sí lesionado, Frenkie de Jong, ahora mismo para mí el jugador más en forma de este Barcelona, y arriba en ataque, pues claro, lógicamente Lewandowski. Que el Barça pierde ahora mismo en ataque por los extremos, sí, porque no tienes a Ansu Fati, que se te ha ido cedido al Brighton, porque no tienes tampoco de última hora que se te ha ido Abde, que parece ser que va a fichar por el Betis. Claro, estás perdiendo extremos que te vienen de perlas cuando precisamente tu sistema, tu modelo de juego pasa por los extremos. Se te ha ido Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain. Bueno, pues ahora, si el Barça quiere jugar con extremos, tendrá que subir a los canteranos o jugar con centrocampistas de falso extremos que no son. Como por ejemplo aquí tendríamos a Gavi, y en el caso de extremos natos, que son una auténtica delicia y una joya de cantera para disfrutar durante muchos años, pues eso es extraordinario, Lamine Yamal. Pero, bueno, yo creo que el Barça donde ahora mismo más puede adolecer y más puede sufrir, pues es ahí, en los extremos, y luego atrás, pues se va a ganar un montón de consistencia con lo que ya teníamos, más ahora la llegada de
de Cancelo. Veremos también, si jugamos con extremos, si va a jugar ahí Joao Félix, que es el otro que ha llegado cedido. Veremos. Pero este Barcelona se caracteriza muchísimo más por las figuras de corte defensivo que no por las de ataque. Ya finalmente el resto de equipos. Del Oporto vamos a comentar que el actual equipo portugués, que siempre lleva todas las contiendas en Portugal, pues con el Benfica, con el Sporting de Portugal, este año no está en Champions, por cierto, o el Braga, que sí, que este sí, pues tenemos un Oporto que también es un equipo con cierto poderío ofensivo, pero que al final también se caracteriza por los buenos resultados defensivos. El año pasado no sucedió tanto, pero hace 2 años sí. Y recuerdo que la defensa fue inexpugnable. Es que prácticamente no le marcaron gol hasta la última fecha, en el Match Day 6, o sea, en la sexta y última jornada de la liguilla, si no recuerdo mal. Estoy hablando de hace 2 temporadas. Pero la temporada pasada un poquito siguieron con esa línea. Tenemos como entes principales a Pepe, Marcano, Sanusi. Luego tenemos a ese porterazo que es Diogo Costa, que ya también ha ofrecido otros recitales en Champions, un portero súper recomendable. Y en el medio campo pues tendríamos a Eustaquio, a Galeno, a un Nico González, que también se está estableciendo. Veremos si al final acaba siendo titularísimo top de este Oporto. Y arriba, pues qué decir, sobre todo el internacional iraní, Mehdi Taremi, el goleador del equipo, que este año juega por detrás de enganche del español Antonio Martínez, que estas son las referencias en la delantera. Para mí, sobre todo, Eustaquio es el jugador que te da empaque, que te da músculo, y Galeno, Wenderson Galeno, ese extremo que también te puede jugar de interior, que además de desborde y regate, pues también te ofrece pases entre líneas y te da desmarques de ruptura. Para mí estos serían los jugadores más destacados: Eustaquio, Galeno, Taremi y Tony Martínez. Y atrás creo que son garantía también de mucha seguridad y fiabilidad defensiva los Sanusi, Pepe, Marcano y el portero Diogo Costa. Creo que Oporto junto a Shakhtar van a estar ahí, rivalizando con el Barcelona e intentando alcanzar esa segunda plaza. Del Amberes me atrevo a decir que es el más flojo con diferencia, debutante también en la categoría, pero veis, es lo que os digo, no lo veo con la misma etiqueta que el Unión Berlín, que es el otro debutante. Lo veo al Unión Berlín con muchísimas más posibilidades de hacer un muy buen papel, que puede incluso clasificarse para la Europa League y que pueda rivalizar y ser un dolor de muelas para Madrid o Nápoles. Yo el Amberes no lo veo. El Amberes lo veo debutante y lo veo pues el equipo que puede ser el punching ball de Oporto, de Shakhtar y de Barcelona. De la misma manera que he hecho esa acentuación, esa diferenciación con Copenhagen quizá, y con Braga y Celtic ya un poquito con asterisco, porque hay jugadores arriba que pueden marcar las diferencias. Pero ahora mismo vamos a hablar de un Shakhtar que también, evidentemente, aun en horas bajas por el conflicto bélico que tenemos desde hace tiempo en ese espacio geográfico, el Shakhtar ha sido el campeón de la liga ucraniana y además por delante bastante diferenciado respecto a otros años del Dinamo de Kiev, y donde únicamente el que ha estado ahí plantándole cara ha sido el Dnipropetrovsk, que es el que ha otorgado ese pichichi de la liga ucraniana, de la Premier League ucraniana, que ha sido Artem Dovbyk, que es el que actualmente es ariete del Girona. Del Shakhtar, decir simplemente que para mí los más destacados van a ser jugadores del centro del campo, porque creo que la delantera tienes a Sikan, que es un delantero que para mí le falta gol, que aunque sea un delantero trabajador, no lo veo un delantero de la categoría de Champions. Y luego atrás, en defensa, se te ha ido sobre todo tu abanderado, que estábamos hablando del guardameta, del portero. Que quiero ver aquí. No veo fichajes de la liga ucraniana, no me los dicen. Trubin, que ahora me he acordado. Trubin es el portero, es el guardameta. El arquero ucraniano, estamos hablando de un porterazo de mucho futuro, joven, además especialista para detener penaltis, internacional con la selección de Ucrania, y se te ha ido. Y si ya
pierdes a alguien que es un sostén auténtico, al final pues atrás me quedo con Matviyenko, el central, y ya finalmente, sobre todo, sin regalarme mucho con el delantero, pues sobre todo esos hombres de segunda línea son los que creo que pueden aportar más al equipo, ¿no? Donde está el mayor peligro concentrado del Shakhtar, yo creo que son Kashuk, Kriskiv, Nazarina, Zubkov, Stepanenko, incluso que Stepanenko, siendo un pivote defensivo, ha sido uno de los jugadores que más asistencias ha dado en la liga ucraniana, ya no solo en el Shakhtar, sino incluso de la liga. Entonces, para mí, Stepanenko es quizá el mayor motor ahora mismo, y luego esos jugadores de segunda línea como son Kashuk, Kriskiv, Nazarina o Zubkov. En el caso de Kashuk, 1 gol, 3 asistencias, Kriskiv 1 asistencia, 2 goles, Nazarina 1 gol, Zubkov 1 asistencia. Y atrás, pues mira, lo que os decía, entrando ahora justo en Matviyenko, 3 goles, o sea, un central que me imagino que se incorpora también en los balones parados, pues a rematar de cabeza, supongo. No sé aquí el lanzador de faltas quién puede ser, pero al final es un equipo que va muy justito para que te llegue lejos en Champions. Y por último, del Royal Antwerp, que al final es un poquito también cementerio de dinosaurios, ¿no? o de elefantes, porque es un equipo que sí que ha sorprendido contra todo pronóstico en la liga belga, ya que en la temporada regular, fijaros que estuvieron Racing de Genk y Unión Saint-Gilloise, temporadón del Unión Saint-Gilloise en la liga belga y también en la Europa League, que me acuerdo que cayó eliminado con el Bayer Leverkusen en cuartos de final o semifinales. Realmente al final estos dos han sido los que han estado en lo más alto, pero es que luego después de la temporada regular en la ronda del campeonato, el Royal Antwerp estuvo con 47 unidades, con 47 puntos por delante de estos dos, de Racing de Genk y Unión Saint-Gilloise, y de un Brujas que perdió mucha comba después de esa gran fase de grupos en Champions precisamente. Al final del febrero para adelante se desinfló. Entonces este Royal Antwerp, contra todo pronóstico, ha sido la revelación de Bélgica, está en esta fase de grupos de Champions, y destacaríamos fundamentalmente de todas esas viejas glorias a Ekkelenkamp, un jugador de pasado neerlandés internacional que aunque es joven, es un jugador que ha destacado en el Ajax y en el Hertha de Berlín, pero tampoco ha tenido continuidad o evolución para aspirar a un equipo más grande. De todas maneras, bueno, como eterna promesa se ha quedado ahí. Y luego, ahora sí, de viejas glorias, pues podemos estar hablando desde Toby Alderweireld, que muchos ya conoceréis, del Tottenham, de su paso por los Spurs, también en el Atlético de Madrid. Finalmente también pues con Ondrejka y Jansen. El caso de Ondrejka, estamos hablando que también es un jugador joven, pero que es un extremo con llegada y asistencia. Y sobre todo, sí, no te voy a decir vieja gloria desde el punto de vista de ser un jugador excesivamente mayor, porque no llega ni a la treintena, tiene 29 años, pero ¿quién no conoce Vincent Janssen, el pichichi del equipo? También el año pasado aportando asistencias, un jugador, Vincent Janssen, que destacó en el AZ Alkmaar de 2015, si recordaréis, aquel AZ Alkmaar campeón, creo, si no recuerdo mal, de la Eredivisie, de la liga neerlandesa con Luis Van Gaal, y que le sirvió pues para dar su salto a la élite europea, al Tottenham Hotspur. Duró nada y menos, se fue al Fenerbahce, luego he visto por aquí, lleva desde el 2019 en Monterrey y ya desde el verano pasado, julio del 2022, en el Royal Antwerp. Entonces, claro, al final, si resides toda tu calidad en Alderweireld en defensa, en Ekkelenkamp en el medio campo y en Vincent Janssen en la delantera, pues son nombres puntuales, la verdad. Y no creo que esto dé para competir con un Oporto, un Shakhtar Donetsk o un Barcelona. Así que sin más, estos son mis pronósticos sobre este sorteo de la fase de grupos de la Champions League 22-23. Estamos en contacto, chicos. Me pongo aquí en grande un momento antes de cerrar filas para que veáis y disfrutáis de esta pedazo camiseta del Milan, que ya podemos considerar pronto vintage, porque estamos hablando de una camiseta del no sé si era 2005, 2006, 2007, y por ahí nos quedamos. Sin más, espero que lo hayáis disfrutado. Hemos hecho al final un análisis bastante extenso, más de lo que pensaba. Y nada, estamos en breve haciendo un directo de la Liga Árabe. Intentaré también hacer uno de
de top 10 de fichajes Premier y ya nos iremos al parón por selecciones y a la siguiente jornada liguera, la jornada 4, de pronósticos de posibles alineaciones para la jornada 5, perdón, pues ya para dentro de 2 semanitas. Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto y que tengáis una muy buena semana, iba a decir, un muy buen fin de semana, todo en conjunto. Chao, 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 chao.